Cuando un policía racista acaba brutalmente con un venerado general negro del ejército de Estados Unidos, la investigación que sigue descubre una corrupción profundamente arraigada y enciende la feroz lucha de una comunidad por la justicia. Lo que sucede a continuación te sorprenderá hasta la médula. Escribe en los comentarios dónde estás viendo este video del General Marcus Reed salió de su auto. El cálido sol de verano arrojaba un soplo dorado sobre la tranquila calle suburbana. Respiró profundamente y saboreó la paz después de años de servicio. Hoy fue especial. Era su primer fin de semana en casa después de un largo despliegue en el extranjero. El vecindario estaba lleno de familias que se preparaban para la barbacoa anual de verano. Los niños reían y jugaban en The Yards mientras Marcus caminaba hacia la puerta de su casa. Los vecinos lo saludaron con sonrisas y saludos. Era muy querido en la comunidad, no solo por sus logros militares, sino por su amabilidad y dedicación para ayudar a los demás. Marcus siempre había creído en unir a las personas sin importar sus diferencias. Mientras tanto, el detective Ethan Collins estaba terminando su turno en la estación de policía local. Era un hombre alto con una cara severa conocido por su enfoque estricto hacia la aplicación de la ley. Ethan tenía una reputación de ser duro, pero últimamente algo parecía diferente en él, había una tensión en sus ojos, una pesadez que lo hacía parecer distante, incluso para sus colegas más cercanos. Ethan condujo por el vecindario, las luces de su patrulla parpadeaban mientras estaba atento a cualquier problema, estaba dedicado a mantener la paz. Pero esta noche su mente estaba en otra parte, los pensamientos sobre los desafíos recientes en el trabajo pesaban mucho sobre él, y no podía quitarse la sensación de que las cosas se estaban saliendo de control en la casa de Marcus, la barbacoa estaba en pleno apogeo, el olor a comida a la parrilla llenaba el aire y el sonido de una conversación alegre resonaba en el patio trasero. Marcus saludó a sus viejos amigos y vecinos, poniéndose al día con las vidas de los demás. Los niños corrían jugando a la mancha y persiguiendo burbujas, su risa era un testimonio de la comunidad, fuertes lazos cuando el sol de la tarde comenzó a ponerse. Marcus decidió dar un paseo por el vecindario, quería disfrutar de la calma y tal vez ver algunas caras familiares. Pasó por el parque local donde las familias estaban instalando mesas de picnic y los niños se estaban reuniendo para jugar. La vista trajo una sonrisa a su rostro, esta era la vida que había trabajado tan duro para proteger mientras tanto. Ethan estaba patrullando cerca, observó las escenas felices desde su auto sintiendo una mezcla de emociones, respetaba a Marcus por su servicio, pero había una tensión tácita entre ellos en los últimos meses. Sus interacciones habían sido tensas, llenas de resentimientos tácitos y malentendidos. Mientras Marcus continuaba su caminata, notó que un grupo de adolescentes se había reunido cerca de la entrada del parque, se reían a carcajadas, se lanzaban una pelota de fútbol de un lado a otro. Marcus se acercó a ellos y les ofreció un saludo amistoso. «Hola chicos, ¿se están divirtiendo?». Uno de los adolescentes Jamal miró hacia arriba y sonrió. «Sí, el general Reed quiere unirse a nosotros para un juego». Marcus se rió entre dientes y estuvo de acuerdo. Disfrutando de la oportunidad de conectarse con la generación más joven, jugaron un rato, la competencia amistosa acercó a todos, fueron momentos como estos los que le recordaron a Marcus por qué valoraba tanto a su comunidad. Mientras tanto, Ethan decidió tomar una ruta diferente y se dirigió al centro comunitario donde estaba a punto de comenzar una reunión local, estacionó su auto y entró. Fue recibido por las vistas y los sonidos familiares de las personas que discutían los problemas del vecindario mientras tomaba asiento. Su mente seguía volviendo a sus sentimientos no resueltos hacia Marcus. La reunión comenzó. Y el tema de discusión fue la seguridad comunitaria. Marcus estaba allí hablando apasionadamente sobre la construcción de relaciones más sólidas entre la policía y los residentes, enfatizó la comprensión y la cooperación con la esperanza de cerrar cualquier brecha que existiera. Ethan escuchó en silencio, su frustración crecía, sintió que el enfoque de Marcus era ingenuo, que el mundo no era tan simple como promover la unidad, había amenazas reales ahí fuera, y él creía que la policía tenía que ser más dura para mantener a todos a salvo. Cuanto más hablaba Marcus, más sentía Ethan que sus propias dudas se intensificaban. Después de la reunión, Marcus se quedó atrás para charlar con algunos de los asistentes. Se le acercó la señora Thompson, una mujer mayor que había vivido en el vecindario durante décadas. «General Reed, es tan bueno tenerlo de vuelta», dijo cálidamente. «Hemos extrañado su presencia aquí». Marcus sonrió apreciando sus amables palabras. «Es genial estar de vuelta, señora Thompson. Estoy deseando volver a conectarme con todos». A medida que avanzaba la noche, la barbacoa empezó a terminar, las familias empezaron a recoger sus pertenencias, y los niños fueron llamados a cenar. Marcus se despidió de sus amigos prometiendo mantenerse en contacto y seguir apoyando a la comunidad. Ethan observó desde la distancia como Marcus dejaba la fiesta sintiendo una mezcla de admiración e irritación. No podía precisar por qué, pero algo sobre el regreso de Marcus despertó viejas emociones dentro de él. Decidido a aclarar su mente, Ethan decidió dar un paseo nocturno por el vecindario antes de llegar a casa. Mientras caminaba por las calles tranquilas,
Los sonidos de la barbacoa aún persistían en su mente. Pensó en el discurso de Marcus antes y el impacto positivo que estaba tratando de generar, pero las propias experiencias de Ethan lo habían vuelto cínico, lo que le dificultaba ver las cosas de la misma manera. De repente, Ethan escuchó un fuerte estruendo en un patio cercano. Sin pensarlo, corrió hacia el ruido. Sus instintos policiales se activaron. Llegó y encontró a un niño de no más de 10 años parado junto a una mesa volcada y una parrilla rota. El niño parecía asustado. Las lágrimas brotaban de sus ojos. «Hola, ¿estás bien?», preguntó Ethan arrodillándose suavemente al nivel del niño. El niño asintió, pero sus manos temblorosas delataron su miedo. «No fue mi intención. Estaba tratando de ayudar a mi papá con la parrilla y creo que presioné con acento agudo demasiado». Ethan respiró profundamente tratando de mantener la calma. «Está bien, los accidentes ocurren. Veamos si podemos arreglar esto juntos». Mientras trabajan para volver a poner la mesa en posición vertical, Ethan notó algo familiar parado en el borde del patio. «Marcus Reed», el general se acercó, la preocupación grabada en su rostro. «Ethan, ¿todo bien aquí?», Marcus preguntó con voz tranquila y tranquilizadora. Ethan asintió agradecido por la ayuda. «Solo un pequeño accidente, ayudando al niño aquí». Marcus sonrió ofreciéndole una mano al niño. «Asegurémonos de que todo esté bien. ¿Necesitas más ayuda?». El niño negó con la cabeza, ahora sintiéndose más seguro con la presencia de Marcus. «Gracias, General Reed». Ethan observó cómo Marcus interactuaba con el niño, sintiendo una punzada de envidia. Marcus tenía una forma de hacer que todos se sintieran a gusto, algo con lo que Ethan luchó. No pudo evitar preguntarse por qué el regreso de Marcus tuvo un efecto tan profundo en él. Después de unos minutos, el patio fue restaurado a su estado anterior. Marcus le dio una palmadita al niño en el hombro y se volvió hacia Ethan. «Hiciste un buen trabajo aquí, Ethan». Ethan forzó una sonrisa apreciando el cumplido. «Gracias, Marcus». No fue nada. Mientras caminaban de regreso a la casa, Ethan decidió mantener su distancia, no queriendo dejar que sus sentimientos no resueltos interfirieran con sus deberes, pero el encuentro lo dejó inquieto, su mente corriendo con pensamientos que no podía entender del todo. Dentro, los últimos invitados se iban intercambiando abrazos y promesas de volver a verse pronto. Marcus se tomó un momento para reflexionar sobre la velada, sintiendo una sensación de satisfacción, a pesar de los desafíos que enfrentó. Momentos como estos hicieron que valiera la pena. Ethan regresó a su auto. El aire de la noche fresco y refrescante. Respiró profundamente tratando de aclarar su mente. El vecindario estaba tranquilo, las calles tranquilas bajo el cielo estrellado, pero por dentro Ethan sintió una tormenta gestando, sus pensamientos enredados y conflictivos. Mientras conducía a casa, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Marcus ayudando al niño. Lo hizo pensar en su propia vida, sus elecciones y el camino en el que estaba. Se preguntó si había más en su trabajo que solo hacer cumplir la ley, si había una manera de mejorar las cosas sin toda la ira y el resentimiento en su casa. Ethan se sentó en su escritorio mirando fijamente los papeles esparcidos ante él. Los eventos del día se repetían en su mente, cada recuerdo sumando su confusión. Sabía que necesitaba ordenar sus sentimientos, pero no estaba seguro por dónde empezar. Mientras tanto, Marcus se instaló en su casa cansado, pero feliz. Miró a su alrededor en su sala de estar llena de recuerdos de su carrera militar y muestras de su vida en la comunidad. Era un recordatorio de todo por lo que había trabajado y todo lo que esperaba lograr. A medida que avanzaba la noche, ambos hombres permanecieron despiertos, sus pensamientos cargados con los eventos del día desconocidos para ellos. Sus vidas estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguno podría haber imaginado, preparando el escenario para el conflicto que sacudiría su comunidad hasta la médula. La noche pacífica era un marcado contraste con la agitación que se estaba gestando debajo de la superficie. El escenario estaba listo y los personajes estaban preparados para un giro dramático de los acontecimientos que pondría a prueba sus creencias, su moral y su propia humanidad. En los días que siguieron, tensiones sutiles comenzaron a surgir. Marcus continuó sus esfuerzos para fomentar la unidad, organizando eventos en el vecindario y acercándose a los líderes locales. Su presencia fue un faro de esperanza para muchos, pero no todos dieron la bienvenida a su influencia. Ethan se encontró cada vez más en conflicto. Las interacciones con Marcus habían despertado algo profundo dentro de él que desafiaba sus puntos de vista de larga data y los límites rígidos que había establecido. Luchó por conciliar su deber con sus crecientes dudas, inseguro de dónde estaban sus verdaderas lealtades. Una tarde, cuando Marcus estaba visitando una escuela local para hablar con los estudiantes sobre liderazgo y servicio, Ethan observó desde la distancia la pasión genuina del general y el entusiasmo de los estudiantes. Ethan se sintió incómodo. No pudo evitar admirar la capacidad de Marcus para inspirar, incluso cuando socavó su propio escepticismo después de la presentación. Varios padres y maestros se acercaron a Marcus y expresaron su gratitud por sus esfuerzos. Sonrió sintiendo una sensación de satisfacción que solo proviene de hacer una diferencia positiva, pero en medio de los elogios había una corriente subyacente de inquietud. Algunos residentes todavía albergaban viejos prejuicios que la presencia de Marcus amenazaba con exponer. Ethan dejó la escuela con la mente acelerada.
Sabía que necesitaba abordar sus sentimientos, pero no sabía cómo. Las líneas entre el bien y el mal parecían borrosas, y estaba atrapado en el medio luchando por encontrar su camino esa noche. Ethan decidió adoptar un enfoque diferente en lugar de conducir más allá del vecindario, estacionó su auto y caminó por las calles observando las interacciones entre Marcus y la comunidad. Vio las sonrisas, los apretones de manos, las conexiones genuinas que se estaban haciendo, y eso lo hizo cuestionar sus propias acciones y creencias mientras caminaba. Reflexionó sobre su crianza y las experiencias que su distancia, no queriendo dejar que sus sentimientos no resueltos interfirieran con sus deberes, pero el encuentro lo dejó inquieto, su mente corriendo con pensamientos que no podía entender del todo. Dentro, los últimos invitados se iban intercambiando abrazos y promesas de volver a verse pronto. Marcus se tomó un momento para reflexionar sobre la velada, sintiendo una sensación de satisfacción, a pesar de los desafíos que enfrentó. Momentos como estos hicieron que valiera la pena. Ethan regresó a su auto. El aire de la noche, fresco y refrescante, respiró profundamente tratando de aclarar su mente. El vecindario estaba tranquilo, las calles tranquilas bajo el cielo estrellado, pero por dentro Ethan sintió una tormenta gestando sus pensamientos enredados y conflictivos. Mientras conducía a casa no podía quitarse de la cabeza la imagen de Marcus ayudando al niño. Lo hizo pensar en su propia vida, sus elecciones y el camino en el que estaba. Se preguntó si había más en su trabajo que solo hacer cumplir la ley, si había una manera de mejorar las cosas sin toda la ira y el resentimiento en su casa. Ethan se sentó en su escritorio mirando fijamente los papeles esparcidos ante él. Los eventos del día se repetían en su mente, cada recuerdo sumando su confusión. Sabía que necesitaba ordenar sus sentimientos, pero no estaba seguro por dónde empezar. Mientras tanto, Marcus se instaló en su casa cansado, pero feliz. Miró a su alrededor en su sala de estar llena de recuerdos de su carrera militar y muestras de su vida en la comunidad. Era un recordatorio de todo por lo que había trabajado y todo lo que esperaba lograr. A medida que avanzaba la noche, ambos hombres permanecieron despiertos, sus pensamientos cargados con los eventos del día desconocidos para ellos. Sus vidas estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguno podría haber imaginado, preparando el escenario para el conflicto que sacudiría su comunidad hasta la médula. La noche pacífica era un marcado contraste con la agitación que se estaba gestando debajo de la superficie. El escenario estaba listo y los personajes estaban preparados para un giro dramático de los acontecimientos que pondría a prueba sus creencias, su moral y su propia humanidad. En los días que siguieron, tensiones sutiles comenzaron a surgir. Marcus continuó sus esfuerzos para fomentar la unidad, organizando eventos en el vecindario y acercándose a los líderes locales. Su presencia fue un faro de esperanza para muchos, pero no todos dieron la bienvenida a su influencia. Ethan se encontró cada vez más en conflicto. Las interacciones con Marcus habían despertado algo profundo dentro de él que desafiaba sus puntos de vista de larga data y los límites rígidos que había establecido. Luchó por conciliar su deber con sus crecientes dudas, inseguro de dónde estaban sus verdaderas lealtades. Una tarde, cuando Marcus estaba visitando una escuela local para hablar con los estudiantes sobre liderazgo y servicio, Ethan observó desde la distancia la pasión genuina del general y el entusiasmo de los estudiantes. Ethan se sintió incómodo. No pudo evitar admirar la capacidad de Marcus para inspirar, incluso cuando socavó su propio escepticismo después de la presentación. Varios padres y maestros se acercaron a Marcus y expresaron su gratitud por sus esfuerzos. Sonrió sintiendo una sensación de satisfacción que solo proviene de hacer una diferencia positiva, pero en medio de los elogios había una corriente subyacente de inquietud. Algunos residentes todavía albergaban viejos prejuicios que la presencia de Marcus amenazaba con exponer. Ethan dejó la escuela con la mente acelerada. Sabía que necesitaba abordar sus sentimientos, pero no sabía cómo. Las líneas entre el bien y el mal parecían borrosas, y estaba atrapado en el medio luchando por encontrar su camino esa noche. Ethan decidió adoptar un enfoque diferente en lugar de conducir más allá del vecindario, estacionó su auto y caminó por las calles observando las interacciones entre Marcus y la comunidad. Vio las sonrisas, los apretones de manos, las conexiones genuinas que se estaban haciendo, y eso lo hizo cuestionar sus propias acciones y creencias mientras caminaba. Reflexionó sobre su crianza y las experiencias que iminación. La noche terminó con una sensación de anticipación. La comunidad contuvo la respiración, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba gestando más allá del horizonte. El encuentro de Marcus y Ethan fue solo el comienzo, una chispa que encendería una serie de eventos que ninguno podría haber predicho. A medida que los días se convirtieron en semanas, la tensión entre la fuerza policial y la comunidad creció. Marcus continuó sus esfuerzos para cerrar la brecha mientras Ethan luchaba con su papel en mantener el orden. El delicado equilibrio se vio amenazado por viejos prejuicios y nuevos conflictos, cada incidente un recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer. Una tarde, cuando Marcus estaba visitando un centro juvenil local, se le acercó un grupo de jóvenes que lo admiraban como un modelo a seguir. Compartieron sus sueños y frustraciones buscando orientación y apoyo. Marcus escuchó atentamente ofreciendo palabras de aliento y consejo. Ethan miró desde la distancia sintiendo una
Mezcla de emociones admiraba la capacidad de Marcus para conectarse con los jóvenes, pero también sentía una creciente sensación de malestar. La tensión dentro de él estaba creando una presión que ya no podía ignorar. Más tarde, esa noche, Ethan regresó a la estación de policía con la mente acelerada con pensamientos sobre los eventos del día. Se sentó en su escritorio mirando fijamente la pantalla de la computadora, tratando de darle sentido a sus emociones conflictivas. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se difuminaron y se sintió perdido en medio de todo mientras avanzaba la noche. Ethan tomó una decisión: no podía continuar por el camino en el que estaba sin abordar los problemas que estaban destrozando a la comunidad. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a encontrar una manera de hacer las cosas bien. Mientras tanto, Marcus continuó su misión sin inmutarse por los desafíos que enfrentó. Creía en el poder de la unidad y estaba comprometido a crear una comunidad donde todos se sintieran seguros y respetados. Su dedicación inquebrantable inspiró a quienes lo rodeaban incluso frente a la adversidad. Una noche, cuando Marcus salía de una reunión comunitaria, se le acercó un hombre con una expresión severa. Era el oficial Daniels, un colega que siempre había sido escéptico de los esfuerzos de Marcus. General Reed, tenemos que hablar, dijo Daniel con la voz tensa. Hay cosas de las que debes estar consciente. Marcus levantó una ceja al sentir la tensión en el tono de Daniel. ¿Qué pasa? El oficial Daniels dudó por un momento antes de hablar. Hay problemas dentro del departamento que usted debe saber sobre cosas que podrían afectar el trabajo que estamos haciendo aquí. Marcus escuchó atentamente, su mente corría con posibilidades. Sabía que la transparencia era crucial para generar confianza y estaba decidido a abordar cualquier problema de frente. A medida que la conversación continuaba, Daniels reveló información preocupante sobre la corrupción y la mala conducta dentro de la fuerza policial. Marcus se dio cuenta de la gravedad de la situación y sabía que tenía que tomar medidas para garantizar la justicia y la integridad dentro del departamento. Mientras tanto, Ethan estaba lidiando con su propio conflicto interno. No podía ignorar la creciente evidencia de irregularidades dentro de la fuerza policial y sintió responsabilidad de hablar, pero estaba dividido entre la lealtad a sus colegas y su deseo de hacer lo correcto. Al día siguiente, Marcus convocó una reunión con el departamento de policía decidido a abordar los problemas que se le habían presentado. Se paró frente a los oficiales. Su presencia era imponente y resuelta. Necesitamos asegurarnos de que nuestro departamento funcione con el más alto nivel de integridad. Marcus comenzó con su voz fuerte e inquebrantable. No se tolerará ninguna forma de corrupción o mala conducta. Estamos aquí para servir y proteger, y eso significa mantenernos en los más altos estándares. Los oficiales escucharon. Algunos asintieron con la cabeza mientras otros se movían incómodos en sus asientos. Las palabras de Marcus fueron un mensaje claro de que era necesario un cambio y que estaba preparado para liderarlo. Ethan observó cómo se desarrollaba la reunión sintiendo una sensación de esperanza mezclada con aprensión. Sabía que Marcus tenía razón en que el departamento necesitaba abordar sus problemas, pero también sabía que tomar una posición vendría con su propio conjunto de desafíos y riesgos. A medida que pasaban los días, las tensiones dentro de la comunidad y la fuerza policial seguían aumentando. Marcus trabajó incansablemente para implementar reformas mientras que Ethan se encontraba cada vez más alineado con la visión de Marcus. El camino hacia la unidad estaba plagado de obstáculos, pero ambos hombres estaban comprometidos a hacer una diferencia. Una noche después de un largo día de reuniones y discusiones, Marcus y Ethan se encontraron solos en el centro comunitario. El aire estaba cargado de anticipación y el peso de sus responsabilidades los oprimía. Ethan, aprecio tu apoyo, Marcus dijo. Que su voz se llenó de gratitud. Juntos podemos hacer una verdadera diferencia. Ethan asintió sintiendo un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Quiero ayudar a Marcus, quiero ser parte del cambio. En ese momento, un vínculo comenzó a formarse entre ellos, una asociación construida sobre el respeto mutuo y un compromiso compartido con la justicia. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban listos para enfrentar los desafíos juntos. A medida que la noche se profundizaba, discutieron estrategias y planes, sentando las bases para una fuerza policial más transparente y responsable. Su colaboración fue un faro de esperanza para la comunidad, señalando el comienzo de un nuevo capítulo, pero debajo de la superficie las sombras persistían. No todos estaban listos para abrazar el cambio y la resistencia se estaba gestando entre aquellos que querían mantener el status quo. Las semillas, el conflicto había terminado y el escenario estaba listo para una confrontación que pondría a prueba su resolución y la fuerza de sus convicciones. El primer acto de su viaje había llegado a su fin, dejando a Marcus y Ethan al borde de una batalla por la justicia y la igualdad. El futuro era incierto, pero su determinación de crear un mundo mejor los mantuvo avanzando paso a paso. Cuando el sol se puso en el primer capítulo de su historia, la comunidad contuvo la respiración sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de descender.
La alianza de Marcus y Ethan era frágil, pero estaba construida sobre una base de esperanza y la creencia de que juntos podrían superar las fuerzas de la discriminación y la corrupción que amenazaban con destrozar su comunidad. La noche estaba tranquila, pero los vientos del cambio comenzaban a soplar, lo que señalaba el comienzo de una lucha que definiría sus vidas y el futuro de su vecindario. Los héroes habían sido presentados y la batalla por la justicia estaba a punto de comenzar. El sol comenzaba a ponerse sobre la tranquila ciudad de Maplewood, proyectando largas sombras en las calles. Las familias estaban terminando sus cenas, los niños jugaban en sus patios y los vecinos charlaban sobre mesas blancas. Vallas de estacas parecía una tarde tranquila como cualquier otra hasta que el detective Ethan Collins decidió cambiar eso. El detective Collins era conocido en la ciudad como un oficial dedicado, pero últimamente algo parecía extraño en él. Su comportamiento, una vez amistoso, se había enfriado y los rumores sobre su comportamiento comenzaban a circular esa noche. En particular, Collins estaba de patrulla, las luces de sirena de su cruiser parpadeando mientras respondía a una llamada sobre una infracción de tránsito menor cuando detuvo un SUV negro conducido por Jamal Turner. La tensión en el aire era palpable. Jamal era un miembro respetado de la comunidad, un padre y un trabajador dedicado en la fábrica local. Nunca había tenido problemas con la ley. Antes Collins se acercó al vehículo, su placa brillaba bajo las luces de la calle. Licencia y registro, por favor. Collins exigió, su voz más aguda de lo habitual. Jamal entregó sus documentos con calma. Hay un problema, oficial. Collins miró la identificación de Jamal y luego lo miró con una mirada sospechosa. ¿Por qué ibas a exceso de velocidad? Esta es una zona de 25 Jamal lado tratando de mantener la situación tranquila. Solo estaba llegando tarde al recital de mi hija, no volverá a suceder. Pero Collins no estaba satisfecho, metió la mano en su bolsillo sacando su teléfono. Necesito escribirte una multa. ¿Tienes idea de cuántas multas ya has acumulado este mes? La frustración de Jamal era evidente, pero mantuvo la compostura. Estoy haciendo todo lo posible para mantenerme al día con todo, por favor, no necesito otro detective de multas. La cara de Collins endurecida. Las excusas no te ayudarán aquí, sal del auto. Jamal estaba dando marcha atrás. No hice nada malo, esto es ridículo. Sin previo aviso, Collins empujó a Jamal, puerta del auto abierta. Sus acciones agresivas e innecesarias. Jamal trató de defenderse, pero Collins fue implacable empujándolo al suelo. La situación rápidamente se salió de control cuando Collins comenzó a gritar, atrayendo la atención de los vecinos y transeúntes. En cuestión de minutos, una multitud había reunido sus voces, una mezcla de preocupación y enojo. La gente comenzó a grabar el incidente en sus teléfonos, capturando cada momento del trato injusto. Jamal luchó por levantarse, su rostro mostraba dolor e incredulidad. Déjalo ir, Collins, no tienes derecho, gritó una mujer desde la multitud, dando un paso adelante para intervenir, pero Collins le ignoró. Concéntrate únicamente en Jamal, necesitas aprender respeto, tal vez esto te enseñe una lección. Justo en ese momento, una periodista local llamada Sarah Mitchell llegó a la escena. Después de escuchar la conmoción, rápidamente instaló su cámara sabiendo que esta historia sería noticia. Detective Collins gritó tratando de llamar su atención, ¿puedo obtener una declaración para el registro? Collins miró a Sarah, sus ojos se entrecerraron. No tengo tiempo para esto, siga adelante, pero Sarah fue persistente. Esto es importante, la gente necesita escuchar tu versión de la historia. A medida que la situación se intensificaba, los rumores de racismo y brutalidad policial comenzaron a surgir. La confianza de la comunidad en la fuerza policial ya era frágil, y este incidente amenazó con destruirla por completo. Jamal, ahora sentado en la acera, miró a su alrededor sin poder hacer nada mientras la multitud se hacía más grande y más vocal en el ayuntamiento. El señor Marcus Reed se estaba preparando para la reunión de la tarde. Reed era un héroe para muchos, ya que había servido honorablemente en el ejército de los Estados Unidos y ascendido al rango de general. Su regreso a Maplewood fue celebrado por amigos y familiares por igual, y estaba decidido a usar su influencia para fomentar la unidad y abordar los crecientes problemas de la ciudad. Cuando Reed entró en el abarrotado salón, fue recibido con cálidas sonrisas y respetuosos asentimientos. Subió al podio. Su presencia exigía atención. Gracias a todos por venir esta noche. Comenzó, estamos aquí para discutir los desafíos que enfrenta nuestra comunidad y cómo podemos trabajar juntos para superarlos. Reed habló apasionadamente sobre la importancia de comprender la cooperación y la justicia. Enfatizó que la verdadera fuerza proviene de la unidad y que cada miembro de la comunidad merece respeto y un trato justo. Sus palabras resonaron profundamente en la audiencia. Muchos de quienes sintió las tensiones subyacentes que habían estado hirviendo durante demasiado tiempo. Mientras tanto, afuera del ayuntamiento, el incidente con el detective Collins y Jamal Turner se estaba abriendo camino en las conversaciones y las redes sociales. Los medios de comunicación ya estaban recogiendo la historia y la opinión pública estaba cambiando rápidamente en contra de Collins. El alcance de la comunidad era palpable y las demandas de rendición de cuentas se hacían más fuertes. Minuto a minuto. De regreso al salón, Reed notó la distracción afuera. Hizo una pausa sintiendo que algo andaba mal. Si hay asuntos urgentes, dijo dirigiéndose a la multitud,
Podemos discutirlos después de la reunión, por ahora centrémonos en encontrar soluciones juntos a medida que la reunión continuaba. La tensión entre el deseo de paz y la realidad de la situación se hizo más evidente, el compromiso de Reed con la justicia y la igualdad contrastaba marcadamente con las acciones del detective Collins, cuyo comportamiento ahora era un destello de los problemas más profundos de la ciudad. Más tarde esa noche, cuando los miembros de la comunidad se dispersaron, los rumores sobre la parada de tráfico continuaron circulando. El video de Sarah Mitchell se había vuelto viral al capturar las acciones agresivas de Collins y la respuesta digna de Jamal. El video provocó conversaciones sobre el racismo sistémico y la necesidad de una reforma policial, haciendo eco de los mensajes de Reed de esa noche en la privacidad de su hogar. El detective Collins revisó las imágenes. Su frustración y enojo hirvieron. Siempre se había enorgullecido de su servicio, pero las presiones recientes y los agravios personales habían nublado su juicio. El video mostraba cada momento de su maltrato a Jamal y Sins sabía que sus acciones no pasarían desapercibidas. Mientras tanto, Jamal Turner buscó consuelo y el apoyo de su familia y amigos a pesar del trauma que había sufrido, se mantuvo firme en su creencia de que hablar era lo correcto. Su coraje inspiró a otros en la comunidad a presentar sus propias historias de injusticia y discriminación. A medida que pasaban los días, la ciudad de Maplewood se encontró en una encrucijada. El incidente con el detective Collins había encendido un fuego que ya no podía ser contenido. Las protestas comenzaron a formarse pacíficas al principio, pero con el potencial de crecer en algo más grande e impactante. El general Reed se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia. Su experiencia militar y su compromiso inquebrantable con la equidad le valieron el respeto de todos. Trabajó incansablemente para cerrar la brecha entre la fuerza policial y la comunidad, abogando por la transparencia y la responsabilidad. Del detective Collins, por otro lado, enfrentó una creciente presión tanto dentro del departamento de policía como del público. Sus acciones fueron condenadas por muchos de sus colegas y preguntas sobre sus motivos y comportamiento pasado comenzaron a surgir. Rumores de favoritismo e incidentes previos de mala conducta comenzaron a empañar su reputación, dejando en claro que sus acciones no eran aisladas. Una noche, cuando Reed se reunía con líderes comunitarios para discutir las protestas en curso, recibió una llamada de su amiga cercana y compañera oficial, la teniente Sarah Martínez. Marcus, tenemos que hablar. Ella dijo urgentemente, algo no está bien con Collins. He estado investigando su pasado y hay cosas que necesitas saber. El corazón de Reed se hundió. Siempre había confiado en sus compañeros oficiales, pero si había secretos oscuros dentro de la fuerza, significaba que los problemas eran más profundos de lo que nadie había anticipado. Nos vemos en la estación mañana por la mañana. Reed respondió que debemos abordar esto juntos. Al día siguiente, Reed y Martínez se reunieron en la sala de conferencias privada de la estación de policía. Martínez había compilado un expediente del pasado de Collins que revelaba un patrón de comportamiento que iba más allá del reciente incidente con Jamal. Hubo múltiples informes de fuerza excesiva, comentarios discriminatorios e incluso acusaciones de robo que nunca se habían investigado adecuadamente. Esto es serio. Marcus Martínez dijo que su voz temblaba de preocupación. Collins ha sido un problema durante años. Si esto se sabe, podría destruir la reputación del departamento. Reed asintió con la cabeza, su mente acelerada. Necesitamos manejar esto con cuidado. Si nos movemos demasiado rápido, podría escalar la situación aún más, pero no podemos ignorar la verdad. Mientras discutían sus próximos pasos, el peso de la situación los presionaba. La ciudad ya estaba dividida y cualquier paso en falso podría llevar a más disturbios. Reed sabía que la transparencia y la honestidad eran las únicas formas de recuperar la confianza de la comunidad, pero revelar el alcance total de las acciones de Collins indudablemente causaron más dolor y enojo en la comunidad. Las protestas continuaron creciendo, personas de todos los ámbitos de la vida se unieron, unidos por una causa común. Carteles que decían justicia para Jamal y en brutalidad policial se mantuvieron en alto y la oportunidad de igualdad resonó en las calles. Los medios locales brindaron una amplia cobertura, manteniendo el problema en el ojo público y asegurando que la presión sobre el departamento de policía se mantuviera alta. Una noche, mientras Reed se preparaba para otra reunión, recibió un mensaje anónimo. Era un aviso sobre el detective Collins, información que podría exponer aún más su mala conducta. El mensaje era críptico, pero insinuaba una conspiración más profunda dentro de la fuerza policial, lo que sugería que Collins no estaba actuando. Reed solo compartió el mensaje con Martínez y ambos se dieron cuenta de que la situación era más complicada de lo que habían pensado inicialmente. Si había otros
Involucrado significaba que la corrupción dentro del departamento estaba más extendida y tomar medidas requeriría una planificación cuidadosa y una determinación inquebrantable. A medida que pasaban las semanas, la tensión en Maplewood alcanzó un punto de ebullición. La frustración de la comunidad con la fuerza policial estaba en su punto más alto y la demanda de cambio era más fuerte que nunca. Reed y Martínez trabajaron incansablemente reuniendo evidencia y construyendo un caso contra Collins y cualquier otra persona involucrada. Una tarde, mientras Reed revisaba documentos en su oficina, Martínez estalló en su cara pálido. Marcus, tienes que ver esto, dijo entregándole una carpeta llena de nueva evidencia. Se trata de Collins y alguien más en el departamento. Tenemos que actuar ahora. Reed abrió la carpeta, sus ojos escaneando el contenido rápidamente. Era una lista de incidentes adicionales, cada uno más condenatorio que el anterior. Había testimonios de otros oficiales que habían presenciado el comportamiento de Collins e incluso algunos que habían sido amenazados para guardar silencio. Tenemos que llevar esto a las autoridades superiores, dijo Reed, su voz firme, a pesar del caos a su alrededor. Si no lo hacemos, nada cambiará. Martínez asintió con la cabeza. Estoy de acuerdo, pero tenemos que protegernos a nosotros mismos y a la comunidad. Esto podría volverse peligroso. Mientras se preparaban para presentar sus hallazgos, la atmósfera en Maplewood estaba eléctrica. Con anticipación, la comunidad estaba observando de cerca, esperando ver si sus líderes tomarían los pasos necesarios para traer justicia y reforma. Reed sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a llevarlo a cabo. El día de la conferencia de prensa, Reed se paró frente a la multitud reunida. Martínez a su lado. El ayuntamiento estaba lleno y el aire estaba cargado de expectativa. Periodistas de toda la región habían venido a cubrir la historia, ansiosos por escuchar los últimos acontecimientos. Gracias a todos por venir. Reed comenzó su voz fuerte y clara. Hemos escuchado sus preocupaciones y hemos estado trabajando incansablemente para abordar los problemas dentro de nuestra fuerza policial. Hoy presentamos nueva evidencia que revela un patrón de mala conducta y discriminación que no se puede ignorar. Continuó explicando los hallazgos, detallando las acciones del detective Collins y la participación de otros dentro del departamento. La multitud escuchó atentamente, sus emociones que iban desde la ira hasta la esperanza. La honestidad y transparencia de Reed se cumplieron con aplausos que señalaban la preparación de la comunidad para el cambio. Cuando concluyó la conferencia de prensa, se pusieron en marcha los primeros pasos hacia la reforma, se iniciaron las investigaciones y los oficiales implicados fueron suspendidos en espera de una revisión adicional. La ciudad de Maplewood comenzó a sanar, reconstruyendo lentamente la confianza que había sido destrozada por años de negligencia e injusticia. Pero incluso cuando se logró el progreso, Reed no podía deshacerse de la sensación de que todavía había más por descubrir. La información anónima había insinuado una conspiración más profunda que podría tener consecuencias de largo alcance más allá de Maplewood. Sabía que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar y que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Mientras el sol se ponía en otro día, en Maplewood, el caballero Marcus Reed estaba a la vanguardia del cambio, decidido a crear un futuro donde todos fueran tratados con dignidad y respeto. La batalla contra el racismo y la corrupción estaba en curso, pero con líderes como Reed y el apoyo de una comunidad unida, había esperanza para un mañana más brillante. El sol brillaba intensamente sobre la pacífica ciudad de Middlebrook mientras el caballero Marcus Reed caminaba por el bullicioso Community Park. Los niños reían y las familias hacían un picnic, y los vecinos charlaban alegremente. El general Reed, un respetado general negro del ejército de los Estados Unidos, era querido por muchos por su servicio y dedicación a la comunidad. Saludaba a las caras conocidas y sonreía cálidamente a todos los que conocía. El detective Ethan Collins, un oficial de policía blanco, observaba al general Reed desde la distancia. Su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de ira. Ethan siempre se había sentido eclipsado por los logros del general Reed y el respeto que inspiraba. Hoy, la frustración de Ethan llegó a un punto de ebullición cuando el general Reed se acercó al patio de juegos. Ethan salió de detrás de un árbol que bloqueaba su camino. General Reed. Ethan gritó con voz áspera. Necesitamos hablar. El general Reed se detuvo y se volvió hacia él, preocupado grabado en su rostro. ¿Qué está pasando? Ethan, ¿está todo bien? Las manos de Ethan se apretaron alrededor de su placa de policía. No todo está bien, ya he tenido suficiente de tu trato especial por aquí. El general Reed frunció el ceño confundido. ¿Trato especial? Siempre he tratado de ayudar a esta comunidad. ¿Qué quieres decir? Antes de que el general Reed pudiera responder, la ira de Ethan estalló. Empujó hacia adelante agresivamente, tirando al suelo al general. Reed, ¿crees que eres mejor que nosotros? Actúas como si fueras dueño de esta ciudad. Los padres cercanos jadearon y dieron un paso atrás. Los niños lloraban mientras veían cómo se desarrollaba la confrontación. J. Reed luchó por levantarse, su rostro mostraba dolor y conmoción. Ethan, por favor, hablemos de esto. Pero Ethan estaba más allá de la razón. Sacó su arma, apuntándola directamente al general Reed. El tiempo parecía lento mientras todos contenían la respiración. El parque, una vez lleno de alegría, ahora estaba tenso por el miedo. Un fuerte estallido
Resonó en el parque cuando Ean disparó su arma. El general Reed se derrumbó, la sangre se extendió por su pecho, los gritos llenaron el aire mientras la gente corría hacia su lado tratando de ayudar. Llame al 911, alguien llamó al 911, alguien gritó. Ethan se quedó allí respirando pesadamente, sus ojos desorbitados por la rabia, no podía creer lo que acababa de hacer. La realidad de sus acciones comenzó a hundirse mientras la gravedad de la situación se apoderaba. Los oficiales de policía llegaron rápidamente corriendo para asegurar el área y atender al general herido, mientras los paramédicos trabajaban para salvar al general Reed. La multitud se volvió más frenética. La tarde pacífica se había convertido en una pesadilla. En un instante los medios de comunicación llegaron, furgonetas con luces destellantes y cámaras, capturando cada momento. Los reporteros gritaron preguntas, tratando de reconstruir lo que acababa de suceder. La noticia de la muerte del general Reed se extendió como un reguero de pólvora. Las redes sociales explotaron con indignación y dolor, memes y hashtags exigieron justicia mientras llegaban mensajes de apoyo para su familia y la comunidad. Amigos y colegas compartieron sus recuerdos del amado general, lamentando la pérdida de un verdadero héroe. La detective Laura Martínez, una oficial negra en la fuerza, recibió la noticia con el corazón apesadumbrado. Había trabajado de cerca con el general Reed y lo respetaba profundamente. Determinada a encontrar la verdad, sabía que este caso sería un desafío, especialmente con Ethan Collins involucrado en el funeral. La comunidad se unió para honrar el legado del general Reed. Los discursos estuvieron llenos de elogios por su servicio y sus esfuerzos por unir a la gente. Se derramaron lágrimas y se intercambiaron abrazos mientras amigos y familiares luchaban por comprender la pérdida repentina, pero a medida que pasaban los días las dudas comenzaron a surgir. Algunos testigos informaron haber visto a Ethan Collins actuando de manera sospechosa antes del incidente. Algunas personas recordaron una acalorada discusión entre Ethan y el general Reed, insinuando que esto no fue solo un acto de violencia al azar. La detective Martínez comenzó su investigación entrevistando a todos los que estaban presentes ese día. Habló con los padres que habían visto a Ethan y al general Reed discutiendo, y con los niños que recordaban el empujón que llevó al trágico tiroteo. Cada entrevista agregó una pieza al rompecabezas, pintando una imagen de tensión y conflictos no resueltos. A medida que Martínez indagó más profundamente, descubrió un patrón preocupante en el pasado de Ethan Collins. Se habían presentado varias quejas en su contra por mala conducta, particularmente en casos que involucraban a individuos negros. Estas revelaciones insinuaron un problema. La ira creció, las protestas estallaron en las calles exigiendo justicia para el general Reed y el fin de la brutalidad policial. Se sostuvieron carteles con la palabra alta probabilidad que resonaron durante la noche y el movimiento ganó impulso con cada día que pasaba. Personas de todos los ámbitos de la vida se unieron, unidos por su dolor y deseo de cambio. Los medios continuaron cubriendo la historia ampliamente, destacando los eventos que llevaron a la muerte del general Reed. Los periodistas de investigación comenzaron a descubrir más detalles sobre el pasado de Ethan Collins, lo que avivó aún más el fuego de la indignación pública. La presión sobre el departamento de policía se intensificó a medida que más evidencia apuntaba a una posible mala conducta y discriminación racial en la estación de policía. La detective Martínez enfrentó la resistencia de algunos de sus colegas, hubo susurros y miradas de reojo, pero permaneció resuelta. Sabía que descubrir la verdad era lo correcto, no solo para el general Reed, sino para toda la comunidad. Su determinación inspiró a algunos oficiales que la apoyaban a presentarse y ofrecer su ayuda y respaldar su investigación. Una noche, cuando Martínez salía de la estación, recibió un aviso anónimo. La persona que llamó afirmó tener evidencia adicional que podría vincular directamente a Ethan Collins. Con el corazón palpitaba con fuerza. Martínez siguió las instrucciones y se reunió con la informante en un parque tranquilo similar al lugar donde ocurrió el incidente. La informante le entregó una unidad USB y sus ojos se movieron nerviosamente. Esto tiene todo lo que necesita para probar lo que sucedió ese día, susurraron antes de desaparecer rápidamente en la oscuridad. Martínez sabía que este podría ser el avance que necesitaba. Insertó cuidadosamente la unidad en su computadora portátil y descubrió una serie de archivos inquietantes, planes detallados, fotos de vigilancia y conversaciones grabadas que mostraban las intenciones premeditadas de Ethan de dañar al general Reed. Martínez se sorprendió y consternó al darse cuenta de la profundidad de la malicia de Ethan Collins. No solo había albergado un odio profundo, sino que también había planeado meticulosamente la confrontación para incriminar al general Reed. La evidencia era abrumadora, pero Martínez también sabía que presentarla requeriría pruebas innegables para resistir el escrutinio y los posibles intentos de desacreditarla. Los hallazgos determinaron que recopiló toda la evidencia y la hizo referencias cruzadas con informes existentes y declaraciones de testigos. Cada pieza encajaba perfectamente formando una narrativa clara de las acciones deliberadas de Ethan Collins. Martínez se acercó a aliados de confianza dentro del departamento compartiendo sus hallazgos y preparándose para la reacción inevitable. Presentar la abrumadora evidencia contra Ethan Collins
La sala quedó en silencio pendiente de cada una de sus palabras mientras detallaba la corrupción y el racismo que habían llevado a la trágica muerte del general Reed. Cuando concluyó, Martínez miró a la multitud y vio la mezcla de ira, esperanza y determinación en sus ojos. La sala estalló en una oleada de preguntas y discusiones. La verdad finalmente salió a la luz. El escenario estaba listo para el arresto de Ethan Collins y el comienzo de un largo camino hacia la curación y la reforma. Esa noche, mientras la ciudad de Middlebrook lidiaba con las revelaciones, la detective Martínez reflexionó sobre el viaje hasta ahora. La pérdida del general Reed había encendido una chispa para el cambio y se sintió honrada de ser parte de ese movimiento, pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar y que la verdadera justicia requeriría una dedicación y un coraje inquebrantables mientras la comunidad se mantenía unida y lista para exigir responsabilidad e igualdad. La historia del general Reed y el detective Collins se convirtió en un poderoso recordatorio de la importancia de enfrentarse a la injusticia. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara: la búsqueda de la verdad y la justicia seguiría impulsando a la gente de Middlebrook hacia un mundo más brillante. Más que un futuro justo, la detective Laura Martínez entró en la bulliciosa estación de policía, su corazón latía con determinación, la habitación estaba llena del sonido de teléfonos sonando y oficiales hablando, pero Laura se concentró en la tarea en cuestión. Le habían asignado investigar la impactante muerte del general Marcus Reed, un respetado general negro del ejército de los Estados Unidos, que había sido asesinado por el detective Ethan Collins, un oficial de policía blanco. La noticia había sacudido a la comunidad y Laura sabía que los ojos de todos estaban sobre ella mientras Laura se sentaba en su escritorio. Su supervisor, el capitán Reynolds, se le acercó con una mirada severa. Martínez, necesitamos que este caso se cierre rápidamente. Dijo que yo estoy por todas partes y que no podemos permitirnos retrasos. Laura asintió, entendiendo la presión. Haré todo lo que pueda para encontrar la verdad, capitán, respondió con firmeza. Comenzó revisando los informes del día del incidente. Según el relato inicial, el general Reed y el detective Collins tuvieron un desacuerdo que terminó en tragedia, pero algo no le parecía bien a Laura. Decidió comenzar entrevistando a los testigos que estaban en la escena. Su primera parada fue el centro comunitario local donde se llevó a cabo el evento. Las instrucciones y se reunió con la informante en un parque tranquilo similar al lugar donde ocurrió el incidente. La informante le entregó una unidad USB y sus ojos se movieron nerviosamente. Esto tiene todo lo que necesita para probar lo que sucedió ese día. Susurraron antes de desaparecer rápidamente en la oscuridad. Martínez sabía que este podría ser el avance que necesitaba. Insertó cuidadosamente la unidad en su computadora portátil y descubrió una serie de archivos inquietantes, planes detallados, fotos de vigilancia y conversaciones grabadas que mostraban las intenciones premeditadas de Ethan de dañar al general Reed. Martínez se sorprendió y consternó al darse cuenta de la profundidad de la malicia de Ethan Collins. No solo había albergado un odio profundo, sino que también había planeado meticulosamente la confrontación para incriminar al general Reed. La evidencia era abrumadora, pero Martínez también sabía que presentarla requeriría pruebas innegables para resistir el escrutinio y los posibles intentos de desacreditarla. Los hallazgos determinaron que recopiló toda la evidencia y la hizo referencias cruzadas con informes existentes y declaraciones de testigos. Cada pieza encajaba perfectamente formando una narrativa clara de las acciones deliberadas de Ethan Collins. Martínez se acercó a aliados de confianza dentro del departamento compartiendo sus hallazgos y preparándose para la reacción inevitable al presentar la abrumadora evidencia contra Ethan Collins. La sala quedó en silencio pendiente de cada una de sus palabras mientras detallaba la corrupción y el racismo que habían llevado a la trágica muerte del general Reed. Cuando concluyó, Martínez miró a la multitud y vio la mezcla de ira, esperanza y determinación en sus ojos. La sala estalló en una oleada de preguntas y discusiones. La verdad finalmente salió a la luz. El escenario estaba listo para el arresto de Ethan Collins y el comienzo de un largo camino hacia la curación y la reforma. Esa noche, mientras la ciudad de Middlebrook lidiaba con las revelaciones, la detective Martínez reflexionó sobre el viaje hasta ahora. La pérdida del general Reed había encendido una chispa para el cambio y se sintió honrada de ser parte de ese movimiento, pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar y que la verdadera justicia requeriría una dedicación y un coraje inquebrantables mientras la comunidad se mantenía unida y lista para exigir responsabilidad e igualdad. La historia del general Reed y el detective Collins se convirtió en un poderoso recordatorio de la importancia de enfrentarse a la injusticia. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara: la búsqueda de la verdad y la justicia seguiría impulsando a la gente de Middlebrook hacia un mundo más brillante. Más que un futuro justo, la detective Laura Martínez entró en la bulliciosa estación de policía. Su corazón latía con determinación,
La habitación estaba llena del sonido de teléfonos sonando y oficiales hablando, pero Laura se concentró en la tarea en cuestión. Le habían asignado investigar la impactante muerte del general Marcus Reed, un respetado general negro del ejército de los Estados Unidos, que había sido asesinado por el detective Ethan Collins, un oficial de policía blanco. La noticia había sacudido a la comunidad y Laura sabía que los ojos de todos estaban sobre ella mientras Laura se sentaba en su escritorio. Su supervisor, el capitán Reynolds, se le acercó con una mirada severa. Martínez, necesitamos que este caso se cierre rápidamente. Dijo que yo estoy por todas partes y que no podemos permitirnos retrasos. Laura asintió, entendiendo la presión. Haré todo lo que pueda para encontrar la verdad, capitán, respondió con firmeza. Comenzó revisando los informes del día del incidente. Según el relato inicial, el general Reed y el detective Collins tuvieron un desacuerdo que terminó en tragedia, pero algo no le parecía bien a Laura. Decidió comenzar entrevistando a los testigos que estaban en la escena. Su primera parada fue el centro comunitario local donde se llevó a cabo el evento. De la comunidad se hicieron más grandes y más intensas. La presión sobre el departamento de policía llegó a un punto de ebullición. Los funcionarios de la ciudad se vieron obligados a actuar prometiendo una investigación exhaustiva e imparcial. Las revelaciones de Martínez provocaron una conversación más amplia sobre el racismo y la responsabilidad en la aplicación de la ley que resonó mucho más allá de Meadbrook. Una mañana, cuando Martínez llegó a la estación, se encontró con un equipo de oficiales de asuntos internos. Estaban allí para tomar declaraciones y revisar la evidencia que había descubierto, mientras que algunos oficiales permanecieron escépticos. La prueba innegable influyó en la mayoría, lo que llevó a que Ethan Collins fuera puesto en licencia administrativa en espera de una investigación adicional. La noticia del arresto inminente de Ethan Collins dijo que las ondas de choque a través de la comunidad. Los partidarios del general Reed sintieron una renovada sensación de esperanza al creer que la justicia finalmente estaba a su alcance. Sin embargo, no todos estaban contentos. Los aliados de Ethan dentro del departamento comenzaron a conspirar por temor a las repercusiones de que sus acciones se expusieran a medida que avanzaba la investigación. Más víctimas se presentaron y compartieron sus historias de maltrato y prejuicio a manos de Ethan Collins. Los testimonios agregaron peso al caso de Martínez y pintaron un panorama más amplio del racismo sistémico que necesitaba ser abordado. Una noche, cuando Martínez se preparaba para presentar sus hallazgos al fiscal de distrito, recibió un mensaje amenazador. Alguien le advirtió que abandonara el caso o enfrentaría consecuencias nefastas. El miedo asintió, pero se mantuvo firme sabiendo que dar marcha atrás deshonraría la memoria del general Reed y traicionaría su compromiso con la justicia. Llegó el día de la conferencia de prensa. Martínez se paró frente a una sala llena de periodistas, líderes comunitarios y ciudadanos preocupados. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Más profundo dentro del departamento de policía que planteó preguntas sobre el sesgo racial y la injusticia sistémica. Una noche como Martínez revisó sus notas y encontró una pieza crucial de evidencia, una cámara de seguridad cerca de la entrada del parque que había capturado los momentos previos al tiroteo. La emoción y la ansiedad la invadieron mientras miraba las imágenes. El video mostraba a Ethan acercándose al general Reed con hostilidad. La discusión se intensificó rápidamente, pero algo no cuadraba. La forma en que se desarrolló la escena sugirió que Ethan podría haber planeado la confrontación. Martínez sabía que estaba en algo grande. Si Ethan realmente hubiera organizado el altercado, expondría no solo su venganza personal, sino también los problemas más amplios de racismo y corrupción dentro de la fuerza policial. Sintió una mezcla de miedo y determinación al comprender que buscar la verdad podría poner en riesgo su propia carrera y seguridad, mientras que la comunidad. Di mi declaración, hice lo que tenía que hacer. Laura se inclinó hacia adelante encontrando su mirada. Las imágenes muestran un retraso en su confrontación con el general Reed y el tiroteo. ¿Puede explicar eso? Collins frunció el ceño claramente irritado. Hubo mucho caos esa noche. Tal vez las imágenes no muestran todo. Laura no estaba satisfecha con su respuesta. Sabía que Collins tenía una reputación de ser duro, pero había algo más siniestro debajo de la superficie. Detective, si hay algo que no me está diciendo ahora es el momento de presentarse. Los ojos de Collins recorrieron la habitación antes de que finalmente hablara. Mira, Laura, solo estaba haciendo mi trabajo. El general Reed estaba actuando sospechosamente y tenía que protegerme. Laura notó lentamente haciendo una nota para dar seguimiento a su reclamo de comportamiento sospechoso. Salió de la reunión con más preguntas que respuestas, pero estaba más decidida que nunca a encontrar la verdad en su escritorio. Laura revisó la evidencia nuevamente. Decidió investigar el pasado del detective Collins, buscando conexiones o motivos que pudieran explicar sus acciones. Lo que encontró fue preocupante. Hubo varios informes de que Collins estuvo involucrado en incidentes anteriores en los que había mostrado prejuicios raciales. La sospecha de Laura se hizo más fuerte. ¿Podría Collins haber apuntado al general Reed debido a su raza?
Laura sabía que necesitaba más pruebas, se acercó a un ex colega del oficial de Collins, Jamie Thompson, con la esperanza de obtener la perspectiva de un experto. Jamie aceptó reunirse en un lugar discreto, entendiendo la sensibilidad de la situación durante su conversación. Jimmy reveló que Collins a menudo había hecho comentarios despectivos sobre los oficiales y veteranos negros, siempre tuvo un problema con el general Reed, nunca se llevaron bien, Jimmy confesó. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, esto confirmó sus sospechas de que había más en las acciones de Collins de lo que parecía. Agradeció a Jimmy por la información y regresó a la estación. Su mente corría con las nuevas revelaciones mientras Laura continuaba su investigación. Enfrentó una creciente presión de sus superiores para terminar el caso rápidamente. El capitán Reynolds seguía recordándole la importancia de una resolución rápida, pero Laura sabía que apresurarse podría significar pasar por alto evidencia crítica. Decidió mantenerse firme insistiendo en que la verdad debe venir primero. Una noche, mientras Laura revisaba más documentos, recibió una llamada de un informante anónimo. Encuéntrame en el antiguo almacén en la calle Quinta a la medianoche. La voz dijo antes de colgar. Laura estaba indecisa pero sabía que cualquier pista podría ser crucial. Decidió ir llevando una linterna y su teléfono por seguridad. Mientras se acercaba al almacén abandonado sintió una mezcla de miedo y determinación. El área estaba oscura y tranquila, el escenario perfecto para guardar secretos. Adentro, encontró a un hombre esperándola. Parecía nervioso mirando a su alrededor. Antes de hablar, tengo información sobre lo que realmente sucedió esa noche, susurró Laura. Escuchó atentamente mientras el hombre explicaba que el detective Collins había estado bajo presión para resolver casos rápidamente, lo que lo llevó a tomar medidas drásticas. Insinuó que había evidencia que vinculaba a Collins con otros casos sin resolver que involucraban discriminación racial y abuso de poder. Antes de que Laura pudiera hacer más preguntas, el hombre se fue apresuradamente dejándola con más preguntas que respuestas. Sabía que se estaba acercando a descubrir la verdad, pero también sintió el peso del peligro al que se enfrentaba. Decidida a juntar todo, Laura regresó a su oficina y comenzó a organizar la nueva información. Hizo una referencia cruzada de los casos antiguos, con la participación de Collins, encontrando patrones perturbadores de comportamiento que apuntaban a un problema mayor de racismo sistémico dentro del departamento de policía. A medida que pasaban los días, la investigación de Laura ganaba impulso y comenzó a recibir apoyo de miembros de la comunidad que estaban cansados de la injusticia y ansiosos por un cambio. Su aliento le dio la fuerza para seguir adelante a pesar de los obstáculos en su camino. Una mañana, Laura recibió un mensaje urgente. Un testigo clave de WI sobre la muerte del general Reed se había presentado dispuesto a proporcionar un relato detallado de los eventos. Emocionada por este desarrollo, organizó una reunión con el testigo en un café local. El testigo, un joven llamado Kevin, explicó nerviosamente que había visto el detective Collins actuó de manera sospechosa antes y después del tiroteo. Parecía enojado, como si quisiera hacer una declaración. Kevin dijo, creo que planeó esto. Laura sintió una oleada de esperanza con el testimonio de Kevin. Podría construir un caso sólido contra Collins. Le aseguró que su información se mantendría confidencial y prometió protegerlo de cualquier represalia. Mientras Laura se preparaba para presentar sus hallazgos, se enfrentó a una creciente resistencia de los altos mandos de H que se sentían incómodos con las implicaciones de su investigación. El capitán Reynolds comenzó a distanciarse y algunos oficiales susurraron a puerta cerrada sobre las posibles consecuencias. A pesar de la creciente presión, Laura se mantuvo firme. Sabía que exponer la verdad era la única forma de honrar la memoria del general Reed y llevar justicia a la comunidad. Recopiló todas las pruebas, incluidas las imágenes de vigilancia, los testimonios de los testigos y los registros de la mala conducta pasada de Collins. La noche antes de que estuviera programada para presentar su caso, Laura recibió otro aviso anónimo. Ten cuidado, te están vigilando. La voz le advirtió. Laura sintió un escalofrío, pero se negó a dejarse intimidar. Revisó 2 veces sus archivos y se aseguró de que todo estuviera en orden. A la mañana siguiente, Laura se presentó ante el comité. Al presentar sus hallazgos con claridad y convicción, detalló las inconsistencias en las declaraciones de Collins, los comportamientos sesgados documentados en casos pasados y la nueva evidencia que lo vincula con la muerte del general Reed. Cuando concluyó su presentación, la sala estaba en silencio, el peso de sus palabras flotaba en el aire. Los miembros del comité intercambiaron miradas preocupadas al darse cuenta de la gravedad de la situación. Laura había presentado un caso convincente que dejaba poco espacio para la duda. Después de una tensa deliberación, el comité decidió seguir adelante con una investigación formal sobre el detective Collins. La noticia se difundió rápidamente y encendió una ola de apoyo de la comunidad y los medios de comunicación. La gente exigió rendición de cuentas y pidió cambios sistémicos dentro de la fuerza policial. Laura sintió una sensación de logro, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar.
Tack dio el primer paso crucial hacia la justicia, pero aún quedaban muchos desafíos por delante. Cuando salió de la sala del comité, miró por la ventana y vio las caras de quienes creyeron en su trabajo en los días siguientes. Laura continuó reuniendo pruebas y construyendo su caso. Trabajó incansablemente, a menudo quedándose hasta tarde en la estación para asegurarse de que nada se pasara por alto. Su dedicación inspiró a otros dentro del departamento. Se presentó con sus propias experiencias de discriminación y mala conducta. Una noche, cuando Laura estaba a punto de salir de la estación, recibió un mensaje amenazador: deja de cavar o te arrepentirás. El mensaje leído le provocó una oleada de miedo, pero se negó a dar marcha atrás. Sabía que sus esfuerzos estaban marcando una diferencia y que era necesario escuchar la verdad. Laura se acercó a un periodista de investigación en quien confiaba y compartió los detalles de sus hallazgos. Juntos se prepararon para llevar la historia al público, asegurándose de que el detective Collins ya no pudiera esconderse detrás de su placa. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz más pruebas que pintaban una imagen clara del patrón de prejuicio racial y abuso de poder de Collins. La comunidad se unió detrás de Laura y su apoyo se hizo más fuerte con cada nueva revelación. Finalmente, llegó el día en que se anunciaron los cargos formales contra el detective Collins. La noticia envió ondas de choque a través de la ciudad y el llamado a la justicia se hizo más fuerte que nunca. Laura se mantuvo erguida sabiendo que su perseverancia había dado sus frutos y que el legado del general Reed viviría a través de los cambios que ella había ayudado a iniciar. La detective Laura Martínez estaba sentada en su escritorio desordenado, el peso de la muerte del general Reed presionando fuertemente sobre ella. Laura respiró profundamente, decidida a encontrar la verdad, sin importar el costo. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas y arrojaba rayos de luz a través de la habitación. Laura abrió nuevamente los archivos del caso, sus ojos escanearon los detalles meticulosamente, no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal con la historia del detective Collins. El relato del altercado parecía demasiado ensayado, decidió profundizar en su pasado. Laura comenzó por revisar los casos anteriores de Collins. Su corazón se hundió cuando notó un patrón preocupante. Muchos de los casos involucraban sospechosos negros y los resultados a menudo favorecían sospechosamente a los oficiales blancos. Resaltó cada uno. Su mente se llenó de preguntas: ¿Collins estaba apuntando a individuos negros o había algo más siniestro en juego? Decidida a seguir esta pista, Laura se acercó al oficial James Thompson, un viejo amigo dentro del departamento. Se conocieron en un café tranquilo en la esquina, lejos de las miradas indiscretas de sus compañeros de trabajo con tazas de café humeantes. Laura compartió sus hallazgos. James, mira esto, dijo deslizando su computadora portátil sobre la mesa. Cada caso que Collins manejó con un sospechoso negro terminó con ellos recibiendo una palmada en la muñeca o peor. James frunció el ceño inclinándose para examinar la pantalla. ¿Crees que ha sido racista todo el tiempo? Laura asintió lentamente. Es difícil decirlo con certeza, pero la evidencia se acumula en su contra. Necesitamos encontrar algo concreto. Mientras discutían sus próximos pasos, una sensación de urgencia se apoderó de ellos. Lo sabían. Estaban pisando terreno peligroso, pero Laura estaba decidida, no podía dejar que la muerte del general Reed fuera en vano, necesitaban exponer la verdadera naturaleza de Collins, sin importar el riesgo. Esa noche, Laura regresó a su oficina, su mente estaba llena de posibilidades, decidió volver a revisar las imágenes de vigilancia de la noche en que asesinaron al general Reed. Las imágenes estaban granuladas, pero cada detalle importaba. Reprodujo el video, sus ojos se movían de un lado a otro buscando algo inusual. Al principio, todo parecía normal. El general Reed caminaba por la calle, seguido de cerca por el detective Collins, pero luego Laura notó algo extraño. Sims parecía demasiado agresivo, casi como si estuviera esperando una excusa para atacar. Su corazón latía con fuerza mientras rebobinaba el metraje, escrutando cada cuadro. De repente, vio una sombra moverse en el fondo, casi invisible a simple vista. Fue fugaz, pero suficiente para despertar su curiosidad. Laura pausó el video y amplió el zoom tratando de darle sentido a la misteriosa figura. ¿Era otro oficial? ¿Alguien de la comunidad frustrado por la falta de respuestas? Laura decidió visitar la casa del general Reed. Esperaba encontrar algo que pudiera arrojar luz sobre el asunto. Luz sobre los últimos momentos del general. Cuando llegó fue recibida por la viuda de Reed, Angela, una mujer fuerte con lágrimas en los ojos. Detective Martínez, gracias por venir. Angela dijo suavemente, solo quiero justicia para Marcus. Laura puso una mano reconfortante en su hombro. Estamos haciendo todo lo que podemos. Angela, necesito hacerte algunas preguntas sobre esa noche. Se sentaron en la acogedora sala de estar, la atmósfera cargada de dolor. Angela relató los eventos que llevaron a la muerte del general Reed.
Proporcionando detalles que Laura no había considerado antes, mencionó que Marcus había estado recibiendo mensajes amenazantes, pero no los había tomado en serio. Los ojos de Laura se abrieron. ¿Mensajes amenazantes? ¿Guardaste alguno de ellos? Angela asintió sacando su teléfono. Me mostró algunos, pero pensó que eran solo amenazas ociosas. Nunca mencionó nada más. Laura inclinó el teléfono y comenzó a examinar los mensajes. Estaban llenos de lenguaje odioso, claramente dirigido a Marcus, debido a su raza y su posición. Esta nueva información fue un gran avance. Sugería que Collins podría no ser el único involucrado en este acto atroz. Cuando Laura dejó la casa de los Reed, su mente estaba acelerada. Había más en este caso. Ella pensó que necesitaba averiguar quién estaba detrás de esos mensajes y por qué apuntaban al general Reed. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen aún estaba incompleta. De regreso en el precinto, Laura se reunió con James nuevamente para discutir sus hallazgos. Tenemos que conectar estos mensajes con Colin de alguna manera. Dijo que si no está actuando solo, podría haber otros que compartan sus puntos de vista o tengan rencor contra Marcus. James asintió pensativamente. Tal vez podamos rastrear los mensajes hasta su fuente. Si podemos averiguar quién los envió, podría llevarnos a otras personas involucradas. Comenzaron el minucioso proceso de rastrear los mensajes siguiendo migas de pan digitales que los llevaron a lugares inesperados. La investigación los llevó a lo profundo. En lo más profundo de la comunidad, donde se enconaban resentimientos ocultos y se guardaban secretos oscuros, una noche Laura recibió una llamada de un informante anónimo. La voz del otro lado era temblorosa pero urgente. Sé quién está detrás de los mensajes. Encuéntrame en el viejo almacén en la calle Quinta a medianoche. Laura se aceleró. Este podría ser el descanso que necesitaban, pero también era increíblemente arriesgado. Compartió la información con James y decidieron ir juntos por seguridad al amparo de la oscuridad. Llegaron al almacén en ruinas. El edificio prestó un ojo siniestro. Sus ventanas estaban destrozadas y las puertas colgaban sueltas de sus bisagras. Laura y James se acercaron con cautela, linternas en mano, escaneando el área en busca de cualquier señal de movimiento. De repente, una figura emergió de las sombras. Era un hombre joven. Su rostro estaba parcialmente oscurecido por una capucha. «¿Estás buscando respuestas?», susurró. Su voz era apenas audible. Laura dio un paso adelante. Su voz era firme. «Sí, necesitamos saber quién envió esos mensajes al general Reed». El joven miró a su alrededor nerviosamente antes de hablar. No era solo Collins. Había un grupo, uno pequeño, que ha estado difundiendo odio y causando problemas. Querían que Marcus se fuera porque se opuso a ellos. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Sabes quién está en este grupo? Negó con la cabeza. No puedo decirlo con seguridad, pero conozco a alguien que puede reunirse conmigo de nuevo mañana, y te presentaré. Antes de que Laura y James pudieran hacer más preguntas, el joven se giró y desapareció en la oscuridad. Intercambiaron una mirada preocupada, sabiendo que esta información podría ser crucial, pero también peligrosa. Al día siguiente Laura y James se prepararon para otra reunión. Llegaron al mismo almacén, pero esta vez estaba inquietantemente silencioso. Pasaron horas sin señales del joven y la frustración comenzó a instalarse. Justo cuando estaban a punto de irse, un auto se detuvo afuera y un hombre de mediana edad salió. ¿Son ustedes el detective Martínez y el oficial Thompson?, preguntó con voz firme. Sí lo somos, Laura respondió. Necesitamos hablar sobre el grupo que ataca al general Reed. El hombre se presentó como Robert Hayes, un activista comunitario que había estado monitoreando el surgimiento de grupos racistas en el área. Explicó que Collins era parte de una red más grande que usaba el miedo y el odio para mantener el control e impulsar su agenda. Ven a Marcus Reed como una amenaza. Robert dijo que se manifestó en contra de sus actividades y trabajó para promover Unity. Collins era solo uno de sus ejecutores, asegurándose de que Marcus fuera silenciado. Laura sintió una oleada de determinación. Necesitamos llevar esto a las autoridades. Esto va más allá de una sola acción. Robert asintió. Puedo ayudarte a reunir más pruebas, pero debes tener cuidado. Estas personas no dudarán en proteger sus intereses durante las próximas semanas. Laura, James y Robert trabajaron incansablemente para descubrir la verdad. Mantuvieron reuniones secretas, recopilaron testimonios de testigos y documentaron cada pieza de evidencia que pudieron encontrar. Cuanto más investigaban, más peligrosa se volvía la investigación. Una noche, mientras Laura revisaba el último lote de evidencia, su teléfono vibró con un mensaje. Era una foto de la puerta de su oficina destrozada con las palabras «Deténgase», ahora pintadas con aerosol en la pared. Se le heló la sangre. Alguien los estaba mirando, tratando de intimidarla para que retrocediera. Le mostró el mensaje a James, quien inmediatamente llamó a la comisaría. «Necesitamos protección adicional», dijo con urgencia. «Esto ya no se trata solo del general Reed. Nos tienen en la mira a pesar de las amenazas». Laura se negó a rendirse. Sabía que revelar la verdad era la única forma de honrar
El legado del general Reed y traer justicia a la comunidad. Ella siguió adelante incluso cuando el peligro aumentó. Una noche mientras revisaba documentos en su oficina, Laura recibió otra llamada anónima. Déjalo en paz, la voz exigió. No sabes en lo que te estás metiendo. Laura se puso de pie con su resolución inquebrantable. Sé exactamente en lo que me estoy metiendo, y no me detendré hasta que se descubra la verdad. El siguiente avance se produjo cuando Robert les proporcionó una pieza clave de evidencia. Registros financieros que vinculaban a Collins con el grupo mostraban que Collins había estado recibiendo pagos regulares, indicando que era parte de un esfuerzo coordinado para socavar y controlar ciertas comunidades armadas. Con esta información, Laura y James presentaron sus hallazgos a sus superiores. Inicialmente se encontraron con escepticismo. Sus esfuerzos persistentes finalmente convencieron a los Hobbs de tomar medidas. Se formó un grupo de trabajo especial para investigar la red, y Collins fue sometido a un intenso escrutinio. A medida que la investigación ganaba impulso, más miembros del grupo fueron expuestos. La comunidad comenzó a unirse detrás de Laura y James. Su apoyo se hizo más fuerte con cada revelación. La marea estaba cambiando, pero la lucha estaba lejos de terminar. Una tarde, Laura recibió la visita de Angela Reed. La esposa del general había escuchado sobre el progreso y quería ofrecer su apoyo. No puedo agradecerles lo suficiente por lo que están haciendo. Dijo que sus ojos se llenaron de gratitud. Marcus siempre creyó en la justicia y ahora depende de nosotros asegurarnos de que su sacrificio no fuera en vano. Laura sintió un renovado sentido de propósito. Estamos haciendo esto por Marcus y por todos los que han sufrido a causa del odio. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la evidencia contra Collins y sus asociados se volvió abrumadora. Laura y James trabajaron las 24 horas del día, decididos a llevar a todos los miembros del grupo ante la justicia. La confianza de la comunidad en ellos creció y sus esfuerzos inspiraron a otros a venir adelante con la información. Finalmente llegó el día en que el grupo de trabajo estaba listo para hacer su movimiento. Laura estaba de pie en la sala de reuniones rodeada de oficiales y asesores legales. El plan era arrestar a Collins y sus aliados claves simultáneamente, asegurándose de que no pudieran escapar o destruir cualquier evidencia restante. La operación fue planeada meticulosamente. Al amanecer, el equipo entró en acción arrasando las ubicaciones conocidas de la red. Laura sintió una mezcla de ansiedad y esperanza mientras se acercaban al escondite de Collins. Este era el momento por el que habían estado trabajando durante tanto tiempo. Cuando asaltaron el edificio, Collins intentó huir, pero fue detenido rápidamente. La evidencia en su contra era irrefutable y sus conexiones con el grupo más grande quedaron expuestas. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, y la comunidad observó con gran expectación cómo las piezas finales del rompecabezas encajaban en su lugar. Después, Laura reflexionó sobre el viaje. La lucha por la justicia había sido larga y ardua, pero había sacado a la luz los problemas profundamente arraigados del racismo y la corrupción dentro del sistema. El legado del general Reed sobrevivió, inspirando el cambio y fomentando un sentido de unidad. Mientras miraba la ciudad desde su ventana de la oficina, Laura sintió una sensación de logro. Habían descubierto la verdad frente a desafíos inmensos y se enfrentaron a la injusticia, pero sabía que la batalla no había terminado. Todavía había trabajo por hacer para garantizar que ese odio nunca volviera a echar raíces. Con determinación en su corazón, Laura prometió seguir luchando por lo correcto, honrando la memoria del general Reed en cada paso del camino. El camino por delante era incierto, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Impulsada por la creencia de que la justicia y la igualdad finalmente prevalecerían, el hijo se posó sobre la pequeña ciudad, proyectando largas sombras en las calles donde la gente se reunió con ira y dolor. El aire estaba denso de tensión mientras las pancartas ondeaban y las voces resonaban en la noche. Todos querían justicia para el general Marcus Reed, un héroe amado cuya vida fue arrebatada demasiado pronto. La detective Laura Martínez estaba de pie al borde de la multitud, mirando el mar de rostros, llena de determinación. Sabía que esto era más que una protesta, era un llamado al cambio. Las calles estaban llenas de personas de todas las edades sosteniendo carteles que decían justicia para Marcus y acabar con el racismo. Ahora el sonido de los tambores y el azar llenaban el aire, creando un poderoso ritmo que unió a todos. Ethan Collins, el policía racista que mató al general Reed, estaba sentado en su oficina sintiendo que la presión aumentaba. La noticia de la protesta se había difundido rápidamente y sus superiores estaban preocupados por la reacción. Volvió a mirar las imágenes de vigilancia tratando de encontrar alguna razón que lo protegiera, pero todo apuntaba a su culpa. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que los muros se estaban cerrando a medida que la noche se profundizaba. La protesta se hizo más fuerte. Los coches de policía se alineaban en las calles. Sus luces parpadeaban en rojo y azul. Los oficiales se movían con cautela tratando de mantener la paz, pero la multitud era demasiado apasionada para ser fácilmente influenciada. De repente, un grupo de manifestantes comenzó a marchar hacia la estación de policía. Su oportunidad se estaba volviendo más intensa. Detective Martínez sabía que tenía que actuar, se acercó a la multitud,
Su presencia era un símbolo de esperanza para muchos. Debemos mantener la calma, gritó con voz firme. Estamos aquí para exigir justicia, no para causar más dolor. Pero la multitud era implacable. Un joven dio un paso adelante sosteniendo un micrófono. El general Reed sacrificó todo por este país, y ahora vemos que nuestras voces todavía no importan. Sus palabras resonaron con muchos, encendiendo una chispa que se extendió por la multitud. Mientras tanto, el detective Collins recibió una llamada de su capitán Ethan. Lo necesitamos en la estación de inmediato, esta protesta se está saliendo de control. Collins sabía que tenía que encontrar la manera de controlar la situación antes de que empeorara aún más en la protesta. La atmósfera era eléctrica. La gente compartía historias de cómo el general Reed había tocado sus vidas, inspirándolos a enfrentarse a la injusticia. Una mujer habló entre lágrimas sobre cómo su hermano había servido bajo su mando, destacando su valentía e integridad. Estos relatos personales alimentaron el fuego de la multitud, haciendo que su demanda de justicia fuera aún más fuerte. El detective Martínez escuchó las historias sintiendo un profundo sentido de responsabilidad. Tenía que asegurarse de que el legado del general Reed para lograr un cambio real, necesitamos trabajar juntos. Instó a la multitud a canalizar nuestra ira en acciones que marcarán la diferencia. Mientras hablaba, un grupo de líderes locales se adelantó para unirse a ella y ofreció apoyo y recursos a los manifestantes. Formaron un frente unido que mostraba que la comunidad se tomaba en serio su lucha por la justicia. La unidad entre la gente era palpable y le dio al detective Martínez la esperanza de que era posible un cambio significativo en medio de la protesta. Una periodista llamada Sarah Thompson llegó ansiosa por cubrir la historia. Había estado siguiendo el caso de cerca y sabía que esta protesta podría ser un punto de inflexión. Sarah preparó su cámara para capturar las poderosas emociones y la determinación inquebrantable de la multitud. Se movió entre la multitud, entrevistó a los participantes y documentó sus razones para estar allí. ¿Por qué estás aquí esta noche?, preguntó Sarah a una mujer joven que sostenía un cartel que decía «Las vidas de los negros importan». «Estoy aquí porque a mi padre nunca se le dio una oportunidad justa». La mujer respondió, «El general Reed era un símbolo de lo que podíamos lograr, y ahora su muerte nos muestra que todavía tenemos un largo camino por recorrer». Sarah asintió, entendiendo la profundidad del dolor y la determinación de la comunidad. Sabía que esta historia resonó mucho más allá de la pequeña ciudad, arrojando luz sobre los problemas más grandes de racismo y brutalidad policial que plagaron la nación. A medida que avanzaba la noche, la protesta se mantuvo pacífica, pero la tensión era alta. De repente, un altavoz crepitó y una voz gritó, «Tenemos que llevar esto al siguiente nivel». La multitud se quedó en silencio esperando instrucciones. Un hombre dio un paso adelante, su rostro decidido, «Tenemos que marchar a la capital del estado, tenemos que hacer que nuestras voces se escuchen donde realmente importa». La detective Martínez sintió una oleada de ansiedad. Sabía que tal movimiento podría intensificar la situación, pero también entendió el deseo de los manifestantes de un cambio significativo. Respiró profundamente y dio un paso adelante nuevamente. «Planifiquemos esto con cuidado. Queremos que nuestro mensaje sea escuchado, no que se vea eclipsado por el caos». El hombre asintió apreciando su guía. «Queremos mostrarles que estamos unidos y que no retrocederemos hasta que se haga justicia». A medida que los planes para la marcha tomaban forma, la presencia de los medios aumentó. Los reporteros de las ciudades cercanas llegaron ansiosos por capturar los eventos que se desarrollaban. Las cámaras destellaban y los micrófonos se lanzaban en todas direcciones. La historia del general, la muerte de Reed y la respuesta de la comunidad estaban ganando atención nacional, lo que ejercía una inmensa presión sobre las autoridades locales para que actuaran. El detective Collins vio la cobertura de noticias desde su oficina sintiendo el peso de sus acciones sobre él. Sabía que, sin importar lo que hiciera, la verdad saldría a la luz. La fuerza y la unidad de la comunidad eran algo contra lo que no podía luchar. Mientras tanto, el detective Martínez se coordinó con los líderes comunitarios para organizar la marcha. Trabajaron hasta altas horas de la noche para asegurarse de que todo estuviera en su lugar para una manifestación pacífica e impactante. El objetivo era presentar un frente unido exigiendo responsabilidad y cambio sistémico. A medida que se acercaba el amanecer, la marcha estaba programada para comenzar con cientos de personas. Alineados en el punto de partida con el ánimo en alto y su determinación inquebrantable, el detective Martínez se dirigió a la multitud una última vez antes de partir. «Hoy marchamos no solo por el general Reed, sino por cada voz que ha sido silenciada. Asegurémonos de que nuestro mensaje sea claro. Exigimos justicia e igualdad para todos». La multitud estalló en vítores. La oportunidad llenó el aire. De la mañana la marcha
Avanzó una poderosa ola de esperanza y determinación barriendo las calles. La gente se tomó de la mano, caminó lado a lado, y se apoyó creando un vínculo inquebrantable que simbolizó su lucha contra la injusticia. A medida que avanzaba la marcha atrajo más atención. Los negocios locales mostraron signos de apoyo, y los miembros de la comunidad abrieron sus puertas para ofrecer agua y aliento. La solidaridad entre la gente fue inspiradora, mostrando que no estaban solos en su lucha. La detective Martínez caminó junto a los manifestantes, su corazón se llenó de orgullo y empatía. Ella sabía que esto era solo el comienzo, pero estaba comprometida a llevarlo a cabo. La marcha fue un faro de esperanza que señala un nuevo capítulo en la lucha de la comunidad por la justicia. Mientras tanto, el detective Collins trató de encontrar una manera de escapar de la creciente evidencia en su contra. Consideró irse de la ciudad, pero sabía que la determinación de la comunidad haría difícil hacerlo sin ser notado. Mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento, se dio cuenta de que los muros se estaban cerrando y no había escapatoria de la verdad. Cuando la marcha llegó a la capital del estado, la atmósfera era eléctrica. La vista de tanta gente unida por una causa común abrumaba a la multitud reunida frente al gran edificio. Sus voces resonaban en los pilares de mármol. Estaban allí para exigir que el Estado tomara medidas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. Un político local subió al podio y se dirigió a la multitud. Escuchamos sus demandas y estamos comprometidos a hacer cambios reales. Trabajaremos para garantizar que se haga justicia y que el racismo no tenga cabida en nuestra sociedad. La multitud estalló en aplausos, sintiendo una sensación de logro y esperanza, pero el detective Martínez sabía que todavía quedaba mucho trabajo por hacer. La marcha fue un paso significativo, pero la lucha por la justicia estaba lejos de terminar a medida que avanzaba el día. La cobertura médica se intensificó. Los presentadores de noticias de las principales cadenas destacaron la protesta pacífica y la resolución inquebrantable de la comunidad. La historia de la muerte del general Reed y el levantamiento posterior capturó la atención de la nación, destacando la urgente necesidad de cambio. El detective Collins vio la cobertura con un sentimiento de hundimiento. Se dio cuenta de que no importaba lo que hiciera, sus acciones ya habían causado daño irreparable. La fuerza y la unidad de la comunidad eran algo que no podía superar, y sabía que su tiempo se estaba acabando. En la comunidad, las marcas comenzaron a disminuir. La gente se abrazó y compartió palabras de aliento, sabiendo que habían hecho una diferencia. El detective Martínez sintió una sensación de logro al saber que la comunidad se había unido para exigir justicia e igualdad. Cuando cayó la noche, la ciudad comenzó a calmarse, pero el espíritu de protesta persistió. La comunidad había demostrado que no estaba dispuesta a aceptar la injusticia, y estaban listos para continuar su lucha hasta que se lograra un cambio real. La detective Martínez regresó a su oficina exhausta pero esperanzada. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero estaba comprometida a llevarlo a cabo. La resistencia y la determinación de la comunidad eran inspiradoras, y estaba decidida a ayudar a lograr la justicia que el general Reed merecía. Mientras tanto, el detective Collins tomó su decisión final al darse cuenta de que ya no podía esconderse de la verdad. Se entregó a la justicia. El inquebrantable apoyo de la comunidad y la creciente evidencia en su contra no le dejaron otra opción. Cuando entró a la estación de policía, sintió el peso de sus acciones sobre él, sabiendo que su vida nunca sería la misma. La noticia de la rendición de Collins se difundió rápidamente, trayendo una sensación de alivio y reivindicación a la comunidad. El detective Martínez sintió una oleada de esperanza al saber que la justicia finalmente estaba a su alcance. La lucha de la comunidad no había sido en vano, y sus voces se habían escuchado a medida que pasaban los días. El impulso de la protesta continuó, construyendo líderes comunitarios. Trabajó con funcionarios locales para implementar cambios destinados a prevenir futuras injusticias. Se revisaron las políticas, se introdujeron programas de capacitación, y se hicieron esfuerzos para fomentar un entorno más inclusivo y justo dentro de la fuerza policial. La detective Martínez jugó un papel clave en estos esfuerzos, usando su posición para abogar por reformas significativas. Trabajó incansablemente, sabiendo que la lucha por la justicia estaba en curso. El apoyo de la comunidad era inquebrantable, y juntos estaban haciendo avances hacia un futuro más equitativo. El legado del general Reed sobrevivió, inspirando a una nueva generación a luchar contra el racismo y la injusticia. Su sacrificio había provocado un movimiento, y su memoria sirvió como un recordatorio constante de la importancia de luchar por lo que es correcto. Mientras la comunidad continuaba sanando y fortaleciéndose, la detective Martínez miró hacia atrás. En los eventos que los habían llevado a este punto, sintió un profundo sentido de orgullo y gratitud al saber que se habían unido para crear un cambio duradero. El viaje había sido difícil, pero la resiliencia de la comunidad había demostrado que podían superar incluso los momentos más oscuros. Al final, la lucha de la comunidad por la justicia no solo había honrado la memoria del general Reed, sino que había también allanó el camino para un futuro más brillante e inclusivo. Su determinación inquebrantable había demostrado que el cambio era posible, y su historia sirvió como un faro de esperanza para otros que enfrentan luchas similares. El sol salió en un nuevo día, arrojando un soplo cálido sobre la ciudad. Las calles estaban más tranquilas ahora,
pero el espíritu de la protesta permaneció en los corazones de la gente. La detective Martínez caminó por la ciudad y vio los cambios positivos que se habían arraigado. Sintió una sensación de satisfacción al saber que sus esfuerzos colectivos habían hecho una diferencia. Cuando pasó junto a un grupo de niños que jugaban en el parque, vio a un niño pequeño que sostenía un cartel que decía "Sé el cambio". Sonrió al saber que la próxima generación llevaría adelante las lecciones aprendidas y continuaría la lucha por la justicia y la igualdad. La comunidad se había enfrentado a inmensos desafíos, pero su unidad y determinación los habían ayudado a superarlos. Habían convertido su dolor y su ira en una poderosa fuerza para el bien, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la resiliencia podían conducir a un cambio significativo. La detective Martínez sabía que todavía había trabajo por hacer, pero confiaba en que la comunidad era lo suficientemente fuerte para manejar lo que viniera después. Juntos habían construido una base de confianza y comprensión y estaban listos para enfrentar el futuro con coraje y esperanza a medida que la ciudad avanzaba. La historia del general Reed y el levantamiento de la comunidad se convirtió en un símbolo del poder de la unidad y la importancia de enfrentarse a la injusticia. Su viaje inspiró a otros a tomar medidas en sus propias comunidades, creando un efecto dominó que se extendió por todas partes. El detective Collins enfrentó las consecuencias de sus acciones, sirviendo como recordatorio de la importancia de la responsabilidad y la integridad. Su caída destacó la necesidad de una vigilancia continua contra el racismo y la discriminación, asegurando que tales injusticias no quedaran sin control. Al final, la lucha de la comunidad por la justicia los había transformado, haciéndolos más fuertes y más unidos que nunca. Habían convertido una pérdida trágica en un catalizador para un cambio positivo, demostrando que incluso frente a la adversidad la esperanza y la determinación podían conducir a un futuro más brillante. Mientras el detective Martínez miraba la ciudad, sintió una profunda sensación de satisfacción. El viaje había sido largo y difícil, pero la comunidad había emergido más fuerte y más unida. Habían honrado la memoria del general Reed luchando por la justicia y la igualdad. Él siempre había creído en la puesta del sol una vez más, pero esta vez fue un atardecer lleno de esperanza y promesas. La comunidad había enfrentado la hora más oscura y había salido del otro lado lista para construir un futuro donde todos pudieran vivir libres de discriminación e injusticia. Y así la historia del general Reed y el levantamiento de la comunidad se convirtió en un testimonio del poder de la unidad, la resiliencia y la búsqueda inquebrantable de la justicia. Su legado viviría inspirando a las generaciones futuras a enfrentarse al racismo y luchar por un mundo donde todos sean tratados con dignidad y respeto. Laura Martínez miró la nota amenazante dejada en el parabrisas de su auto: "Deja de cavar o de lo contrario", se leería garabateado con una letra desordenada. Su corazón se aceleró, pero se negó a dar marcha atrás. La familia del general Reed y la comunidad contaban con ella para encontrar la verdad temprano esa mañana. Laura revisó los archivos que había reunido. El detective Ethan Collins no solo estuvo involucrado en la muerte del general Reed, hubo otros casos en los que individuos negros habían sufrido debido a sus acciones. Cada caso pintaba una imagen de un hombre que abusó de su poder y albergaba un racismo profundamente arraigado. Mientras Laura reconstruía la evidencia, descubrió un patrón. Collins había estado presente en varios incidentes en los que las personas negras fueron tratadas injustamente, desde paradas de tráfico injustas hasta arrestos injustos. Su nombre seguía apareciendo. Laura sabía que esto era más grande que las acciones de un solo hombre, era un vistazo a un sistema preocupante. Decidido a descubrir más, Laura decidió visitar personalmente uno de los viejos casos. Fue a la pequeña ciudad donde una familia negra había sido desalojada injustamente en circunstancias sospechosas, y habló con el miembro más joven de la familia, una niña valiente llamada Mia. Laura sintió una oleada de esperanza. Mia valientemente compartió su historia y le proporcionó a Laura información crucial que vinculaba a Collins con el desalojo. Cuando Laura salió de la casa, sintió que alguien la observaba. De repente, un auto pasó a toda velocidad y se dio cuenta de que alguien la estaba siguiendo. Su mente se aceleró con preocupación. ¿Collins estaba tratando de intimidarla? Aceleró el paso, pero el auto siguió siguiéndola. El teléfono de Laura vibró con un nuevo mensaje: "Déjalo en paz o sufrirás las consecuencias en la estación". Laura se reunió con su colega de confianza, el oficial James. "Están tratando de asustarte", dijo Laura James. Su voz era seria: "pero debemos mantenernos fuertes. La evidencia que tienes podría sacar todo a la luz". En ese momento, entró una llamada. Era de un informante anónimo que decía tener más evidencia contra Collins. El corazón de Laura latía con fuerza mientras escuchaba la voz del otro lado. "Encuéntrame esta noche en el antiguo almacén junto al río. Tendré todo lo que necesitas esa noche". Laura llegó al almacén poco iluminado. Su linterna atravesaba la oscuridad. Entró con cautela. Cada sonido la hacía saltar. De repente, una sombra se movió en la esquina antes de que pudiera reaccionar.
Detective. Collins emergió con una mirada amenazadora en sus ojos. Deberías haber escuchado, Martínez. Collins se burló. Ahora vas a pagar por lo que estás haciendo. Laura se mantuvo firme sosteniendo la carpeta de evidencia. Se acabó. Collins, ya no puedes ocultar la verdad. Collins se abalanzó sobre ella y lucharon en el espacio oscuro, justo cuando las cosas parecían terribles. El sonido de las sirenas resonó afuera, los oficiales de policía se apresuraron a detener a Collins antes de que pudiera dañar más a Laura. Respirando pesadamente, Laura se dio cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo cuando se llevaron a Collins esposado. Laura sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que esta era solo una batalla en una lucha mucho más grande contra la injusticia. Con Collins, ahora bajo custodia, estaba más motivada que nunca para exponer el alcance total de su fechoría, pero cuando salió del almacén, Laura no pudo evitar la sensación de que aún había más secretos por descubrir. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera después para honrar el legado del general Reed y proteger a su comunidad. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras los medios se reunían afuera de sus cámaras. Brillando como un relámpago dentro del gran salón estaba lleno de personas sosteniendo carteles que decían justicia para el general Reed y fin de la brutalidad policial. El detective Ethan Collins estaba sentado en la mesa de la defensa con el rostro pálido y los ojos moviéndose nerviosamente por la habitación. La familia del caballero Marcus Reed estaba sentada en silencio con el rostro marcado por el dolor y la determinación. La jueza, una mujer mayor con ojos amables, llamó al orden a la corte. Estamos aquí hoy para comenzar el juicio del detective Ethan Collins por el asesinato del general Marcus Reed, anunció. Murmullos resonaron entre la multitud cuando todos tomaron asiento. La detective Laura Martínez se puso de pie lista para presentar el caso contra Collins. Miró alrededor de la habitación, encontrándose con los ojos de los miembros del jurado. Damas y caballeros del jurado, hoy escucharán evidencia de que el detective Collins actuó por odio y racismo cuando mató al general Reed. Comenzó con firmeza el abogado de Collins, el señor Thompson Rose. Para defender a su cliente, demostraremos que el detective Collins actuó en defensa propia durante un altercado que fue tergiversado por la fiscalía. Afirmó con confianza que el primer testigo fue el oficial James Lee, un colega de Collins. Subió al estrado y contó los eventos del día en que mataron al general Reed. El detective Collins siempre fue agresivo, pero nunca lo vi usar fuerza excesiva hasta ese día. Lee testificó que su voz temblaba levemente. Martínez luego presentó las imágenes de vigilancia del evento comunitario donde las tensiones habían sido altas. El video mostró a Collins confrontando al general Reed en una discusión acalorada. Como puede ver aquí, el detective Collins es claramente el agresor, señaló Martínez haciendo zoom en los gestos hostiles de Collins. El señor Thompson se opuso alegando que las imágenes fueron sacadas de contexto. El juez permitió la evidencia y la sala del tribunal quedó en silencio mientras todos veían la repetición. El video terminó con Collins sacando su arma y disparando múltiples tiros al general Reed, quien cayó al suelo. Jadeos llenaron la habitación. Martínez respiró profundamente y continuó: estas imágenes son una prueba innegable de que el detective Collins, el abogado de Collins, rápidamente presentó una coartada diciendo que Collins estaba lidiando con un problema personal ese día. Mi cliente estaba bajo un estrés extremo debido a problemas familiares. No excusa sus acciones, pero explica su comportamiento. El señor Thompson argumentó que a medida que avanzaba el juicio, se presentaron más testigos. Un vecino testificó sobre el historial de insultos raciales y comportamiento discriminatorio de Collins. Otro testigo reveló que Collins había estado involucrado anteriormente en otros incidentes en los que maltrataba a personas negras. Martínez presentó correos electrónicos y mensajes que Collins había enviado mostrando su profundo resentimiento hacia el general Reed. Estos mensajes demostraron que el detective Collins tenía una venganza personal contra el general Reed. Ella declaró sosteniendo su tableta para que todos la vieran. La sala del tribunal ahora estaba completamente involucrada en el juicio. Los presentadores de noticias afuera informaron actualizaciones en vivo y las redes sociales estaban llenas de opiniones y apoyo a la familia Reed. El juicio se había convertido en un símbolo nacional de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial. Durante un descanso, Martínez revisó sus notas con su equipo. Necesitamos profundizar en el pasado de Collins. Puede que haya algo que realmente pueda abrir este caso. Ella dijo que había determinación en sus ojos cuando se reanudó el juicio. La defensa llamó a un testigo sorpresa, un ex colega de Collins, que afirmó que Collins había sido disciplinado injustamente por mala conducta en el pasado. El señor Thompson intentó usar esto para crear dudas sobre el carácter de Collins, sugiriendo que fue víctima de acusaciones falsas. Martínez respondió presentando registros que mostraban la verdad detrás de esas acusaciones. Estos documentos revelaron que Collins fue castigado legítimamente por sus acciones.
Ella afirmó que debilitando el argumento de la defensa, la tensión en la sala del tribunal era palpable cuando ambas partes presentaron sus argumentos finales. El señor Thompson instó al jurado a considerar las luchas personales de Colin y encontrar una duda razonable. El detective Collins es un buen hombre que cometió un terrible error, declaró. Martínez respondió apasionadamente. El detective Collins abusó de su poder y tomó una vida inocente. No podemos dejar que el racismo quede impune. Se debe hacer justicia para el general Reed y su familia mientras el jurado deliberaba. La comunidad esperaba ansiosamente el veredicto. Los medios de comunicación especularon sobre el resultado y las redes sociales se inundaron de apoyo a Martínez y la familia Reed. Horas después, el jurado regresó con su decisión. El juez preguntó: ¿Han llegado a un veredicto? El jurado principal se puso de pie. Tenemos a su señoría, encontramos al acusado, el detective Ethan Collins, culpable de asesinato en primer grado. Un suspiro colectivo de alivio y alegría llenó la sala del tribunal. La familia del general Reed se abrazó y las lágrimas corrieron por sus rostros. Martínez sintió una sensación de logro al saber que se había hecho justicia, pero justo cuando todos comenzaron a irse, el fiscal se acercó a Martínez con una expresión seria. «Hay algo que necesitas ver», dijo en voz baja entregándole un sobresellado. Martínez lo abrió para encontrar nueva evidencia que podría cambiarlo todo. Dentro había una carta escrita por Collins revelando un motivo oculto para sus acciones. La carta detallaba la venganza personal contra el general Reed, que era más profunda de lo que nadie había imaginado. Cuando Martínez leyó la carta, su corazón se hundió. Se dio cuenta de que había más en la historia, algo aún más impactante que aún no había salido a la luz. El juicio había terminado, pero las verdaderas profundidades del odio de Colin aún estaban ocultas, dejando a todos preguntándose qué sucedería a continuación. La sala del tribunal quedó en un silencio atónito, la revelación colgando pesadamente en el aire. Martínez sabía que descubrir la verdad completa ahora era más importante que nunca. Preparando el escenario para el próximo capítulo en la lucha por la justicia, la sala del tribunal bullía de tensión cuando el juicio del detective Ethan Collins entró en su fase más crítica. Todos en la sala podían sentir el peso del momento, sabiendo que la verdad estaba a punto de revelarse. La detective Laura Martínez estaba sentada en la mesa del fiscal, sus ojos fijos en Collins, que parecía imperturbable a pesar de la gravedad de su situación. La audiencia estaba dividida. Los partidarios del general Marcus Reed se sentaron a un lado mientras Collins tenía algunos leales al otro. El aire estaba denso de anticipación cuando el juez llamó al tribunal al orden. Martínez se puso de pie lista para presentar la evidencia más condenatoria hasta el momento. Su señoría, comenzó con su voz firme pero llena de emoción, hemos descubierto información crítica que arroja luz sobre los motivos del detective Collins detrás de la trágica muerte del general Reed. La sala quedó en silencio, todos se inclinaron ansiosos por escuchar lo que Martínez había descubierto. Respiró profundamente. Y continuó: con nuestra investigación, descubrimos que el detective Collins tenía un profundo resentimiento hacia el general Reed. Este resentimiento se originó en dificultades personales que enfrentó la familia de Colin y que él irracionalmente culpó al general Reed. Jadeos resonaron en la sala del tribunal. La audiencia estaba conmocionada. ¿Cómo podría un general respetado estar conectado con las luchas personales de un detective? Martínez hizo una pausa para permitir que la información se asimilara. La evidencia muestra que Collins creía que el general Reed era responsable de la pérdida de la casa de su familia y el trabajo de su esposa. Esta culpa infundada alimentó su odio y, en última instancia, condujo a los trágicos eventos que estamos aquí para abordar hoy. Collins se movió en su asiento, su rostro mostraba un destello de ira. Objeción, su señoría, su abogado defensor intervino rápidamente. Esto es pura especulación sin evidencia concreta que vincule al general Reed con ninguno de estos problemas personales. El juez asintió pensativamente, sostuvo: sin embargo, la fiscalía puede presentar esta evidencia si se considera relevante. Martínez asintió y le hizo un gesto a su asistente para que presentara los documentos. El asistente le entregó una carpeta y se dirigió a la corte nuevamente. Tenemos testimonios de los miembros de la familia de Colin que revelaron su amargura constante hacia el general Reed. Además, tenemos registros financieros que muestran que la familia de Colin enfrentó dificultades significativas en la misma época en que el general Reed fue ascendido, lo que llevó a Collins a asociar irracionalmente a los dos. Susurros llenaron la sala del tribunal cuando se presentó la evidencia. Martínez luego llamó a un testigo clave al estrado, un ex colega de Collins, que había observado su creciente hostilidad hacia el general Reed en los meses previos al incidente. Detective Collins a menudo hablaba sobre cómo el general Reed arruinó su vida. El testigo testificó que creía que las acciones de Reed en el ejército habían causado directamente sus luchas familiares. Estaba claro que los sentimientos de Colin eran más personales que profesionales. La sala del tribunal estaba en un estado de shock con esta nueva revelación. Los partidarios de Collins parecían incómodos mientras la familia de Reed sintió una sensación de reivindicación. La estrategia de Martínez fue clara al exponer la venganza personal de Colin.
Su objetivo era desmantelar cualquier noción de que sus acciones fueron justificadas o accidentales mientras la fiscalía descansaba. La defensa se preparó para contrarrestar. El abogado de Colin mantuvo su actitud tranquila. Damas y caballeros del jurado. Comenzó. Debemos considerar si estos sentimientos personales son suficientes para condenar a mi cliente por asesinato. Las emociones y las luchas personales, aunque desafortunadas, no equivalen a una intención criminal sin evidencia directa que las vincule con el acto en sí. Martínez respondió que la venganza personal proporciona un motivo claro cuando alguien tiene un motivo tan intenso. Sentimientos negativos hacia otra persona pueden llevar a acciones irracionales y dañinas. Creemos que este contexto es crucial para entender los eventos que sucedieron. El juez pidió un breve receso para darles a todos un momento para procesar la nueva información mientras la corte se vaciaba. La detective Martínez permaneció sentada, su mente acelerada con las implicaciones de lo que acababa de revelarse. Sabía que este era un momento crucial en el juicio, uno que podría influir significativamente en la opinión del jurado fuera de la sala del tribunal. Los reporteros de los medios se reunieron sintiendo el cambio en el juicio, las cámaras dinámicas destellaron mientras capturaban los rostros emocionales de la familia del general Reed, que ahora sentían un rayo de esperanza de que finalmente se pudiera hacer justicia. Mientras tanto, los partidarios de Collins comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando la validez de la nueva evidencia. En el interior, el equipo de defensa se reunió en privado después de unos minutos tensos. El abogado de C regresó al estrado. Su señoría, nos gustaría presentar evidencia que desafía la credibilidad del testimonio del testigo. Afirmó firmemente que presentó imágenes de vigilancia de una tienda cercana que mostraban a Collins y al general Reed teniendo una breve interacción aparentemente amistosa. El día del incidente, estas imágenes demuestran que no había una animosidad manifiesta entre mi cliente y el general en el momento previo al evento, argumentó el abogado Martínez. Respondió que si bien esta interacción puede haber sido civilizada, no niega el resentimiento subyacente que Collins sostenía que las personas pueden ocultar sus verdaderos sentimientos y, en este caso, las acciones de Collins hablan más fuerte que cualquier breve intercambio. El juez permitió que las imágenes se admitieran como evidencia y señaló que, si bien mostraban una interacción momentánea, no representaban completamente la profundidad de los sentimientos de Collins hacia Reed. El jurado observó atentamente, entendiendo que este caso era más complejo que un simple acto de violencia a medida que avanzaba el juicio. Martínez continuó construyendo su caso presentando el carácter. Los testigos que hablaron sobre el comportamiento y los cambios de actitud de Collins con el tiempo resaltaron los casos en los que Collins había mostrado favoritismo hacia los oficiales que compartían sus puntos de vista prejuiciosos, pintando aún más la imagen de un hombre impulsado por el odio. El equipo de defensa de Collins intentó volver a centrarse en la falta de evidencia directa que vinculara sus sentimientos con el asesinato. Argumentaron que la angustia emocional por sí sola no debería ser suficiente para la condena sin una prueba tangible de intención. La tensión en la sala del tribunal era palpable. Cada argumento, cada pieza de evidencia acercó al jurado a comprender la verdadera naturaleza del crimen. Martínez sabía que debía hacer todo lo posible para lograr justicia para el general Reed. A medida que avanzaba el día, la defensa llamó a su último testigo, un funcionario de alto rango dentro del departamento de policía. Este funcionario había trabajado previamente de cerca con Collins y tenía conocimiento de asuntos internos que podrían afectar el juicio. El detective Collins siempre ha sido un oficial dedicado. El funcionario comenzó diciendo que su historial es impecable y nunca ha habido ninguna indicación de sesgo personal que influya en sus acciones. Martínez aprovechó el momento para interrogar al funcionario. ¿Conoce alguna venganza personal que el detective Collins pueda tener contra individuos dentro de la comunidad, específicamente contra el general Reed? El funcionario dudó y miró nerviosamente a Collins. Yo personalmente no estaba al tanto de ninguna de esas venganzas. Nuestro departamento se enorgullece de su imparcialidad y equidad. Martínez presionó más, sin embargo, la evidencia presentada hoy sugiere lo contrario. ¿Cómo concilia estas declaraciones con los testimonios y registros que muestran el profundo resentimiento de Collins hacia el general Reed? El funcionario vaciló. No estoy seguro de cómo responder. Solo puedo hablar con la información que tengo. Si hay problemas deben abordarse a través de los canales adecuados. La sala del tribunal quedó en silencio una vez más. Estaba claro que el funcionario de alto rango estaba tratando de proteger a Collins, levantando sospechas sobre posible corrupción o favoritismo dentro del departamento de policía. Martínez sabía que había tocado una fibra sensible, y esta revelación podría tener implicaciones de largo alcance más allá del juicio en sí. Cuando el funcionario dejó el estrado, el juez pidió otro breve receso. La atmósfera estaba eléctrica, con todos ansiosos para ver cómo este nuevo desarrollo influiría en el resultado del juicio. Martínez se retiró a su mesa y contempló su próximo movimiento.
Se dio cuenta de que la participación de un funcionario de alto rango insinuaba una corrupción más profunda dentro de la fuerza policial que podría respaldar aún más su caso contra Collins. Al regresar a la sala del tribunal, Martínez se dirigió al jurado con renovada determinación. Damas y caballeros, lo que hemos visto hoy no es solo un caso de prejuicio de un hombre que conduce al asesinato, es un reflejo de un problema más amplio dentro de nuestro sistema de aplicación de la ley. Si los que están en el poder están dispuestos a proteger a un oficial corrupto, socava el fundamento mismo de la justicia que nos esforzamos por defender. Sus palabras resonaron en el jurado, que comenzó a ver las implicaciones más amplias del caso. Martínez enfatizó que responsabilizar a Collins no solo se trataba de buscar justicia para el general Reed, sino también de garantizar que tal discriminación y corrupción no quedaran sin control en el futuro. El equipo de defensa intentó redirigir el enfoque del jurado argumentando que los rencores personales no equivalen a la responsabilidad legal. Sostuvieron que sin evidencia directa de intención, Collins debería ser declarado inocente. Sin embargo, el jurado no debería ser considerado culpable. El peso acumulativo de la evidencia presentada por Martínez hizo que fuera cada vez más difícil para la defensa mantener su postura a medida que el día se acercaba a su fin. Ambas partes prepararon sus argumentos finales. Martínez se paró frente al jurado con su voz llena de convicción. Este juicio es más que una pérdida trágica. Se trata de enfrentarse al racismo y garantizar que quienes abusan de su poder rindan cuentas. El general Reed sirvió a su país con honor y su legado no merece nada menos que la verdad. El abogado de Collins pronunció una apasionada declaración final instando al jurado a considerar la falta de evidencia directa y separar los sentimientos personales del juicio legal. Apeló a su sentido de la duda con la esperanza de arrojar una sombra sobre el caso de Martínez. El jurado deliberó durante horas. La tensión en la sala del tribunal llegó a su punto máximo. Finalmente, regresaron con su veredicto. El jurado principal permaneció en silencio en la sala con anticipación. El jurado encontró a la defensa, el detective Ethan Collins, culpable de asesinato en segundo grado. El jurado declaró que una ola de alivio invadió a la familia del general Reed y a Martínez, mientras que Collins parecía aturdido y la sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones, vítores de los partidarios de Reed y un silencio atónito de los aliados de Collins mientras Collins era llevado esposado. Martínez sintió una sensación de logro atenuada por el conocimiento de que la lucha contra el racismo sistémico y la corrupción estaba lejos de terminar. El niño de la tribu había revelado agendas ocultas y prejuicios profundamente arraigados que resaltaban la necesidad de una vigilancia y reforma continuas dentro de la policía. Fuera del tribunal, las protestas estallaron una vez más, esta vez celebrando el veredicto, pero también exigiendo más cambios para evitar que tales injusticias sucedan en el futuro. Martínez estuvo con la familia de Reed sabiendo que su lucha por la justicia había tenido un impacto significativo, pero también entendiendo que el viaje hacia la igualdad y la equidad estaba en curso. Después del juicio, se intensificaron las investigaciones sobre asuntos internos del Departamento de Policía. La revelación del intento de los funcionarios de alto rango de influir en el juicio provocó un escrutinio generalizado que llevó a que varios oficiales fueran reasignados y se revisaran las políticas. La comunidad comenzó a ver cambios tangibles inspirados por el coraje de quienes se enfrentaron a la discriminación y la corrupción. Martínez recibió numerosos elogios por su dedicación inquebrantable al caso, la aclamaron como una heroína por muchos, pero ella permaneció humilde y se centró en la misión más amplia de promover la justicia y la igualdad. Su trabajo inspiró a otros dentro del departamento a hablar en contra de la mala conducta, transformando lentamente la cultura desde adentro. La condena de Collins sirvió como un duro recordatorio del poder destructivo del racismo y la importancia de responsabilizar a las personas independientemente de su posición o estatus. El juicio no solo había traído justicia para el general Reed, sino que también había encendido un movimiento hacia una sociedad más justa y equitativa. A medida que el polvo se asentó, la comunidad comenzó a sanar. Unida por la solidaridad compartida, la experiencia de luchar contra la injusticia y el legado del general Reed sigue vivo, inspirando a las generaciones futuras a defender los valores del honor, el respeto y la igualdad. La detective Martínez continuó su trabajo ahora más decidida que nunca a garantizar que las sombras de la discriminación ya no oscurecieran el camino hacia la justicia. El sol acababa de empezar a ponerse sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre las calles donde la gente se había reunido en grandes cantidades. La detective Laura Martínez estaba de pie en los escalones del Palacio de Justicia, viendo a sus partidarios del general Reed y ella misma llenar el área con cánticos y carteles, exigiendo justicia. El aire vibraba de esperanza y enojo, una mezcla poderosa que hizo que todos sintieran que algo grande estaba a punto de suceder. Laura respiró profundamente, sintiendo el peso del momento. Sabía que
La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero el creciente apoyo le dio fuerza. De repente su teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de una fuente anónima que decía tener nueva información sobre el detective Collins. Su corazón se aceleró cuando abrió el mensaje revelando un enlace a un servidor seguro. Sin dudarlo, hizo clic en él, revelando una serie de documentos que mostraban que el detective Collins había estado involucrado en otros casos sospechosos. Mientras Laura leía los archivos, sus ojos se abrieron. Había informes de desapariciones inexplicables, apariciones y casos sin resolver, todos vinculados a Collins. Este era el avance que había estado esperando. Sabía que exponer esta corrupción no solo ayudaría en su caso, sino que también traería una reforma muy necesaria al departamento de policía. Decidida, reunió a su adolescente para verificar los documentos y prepararse para presentarlos al público. Mientras tanto, el detective Collins estaba sentado en su oficina sin saber que sus secretos estaban a punto de ser descubiertos. Siempre había sido cuidadoso pensando que era intocable debido a su posición, pero la investigación de Laura era implacable y sintió que las paredes se cerraban con frustración y miedo. Asintió mientras trataba de cubrir sus huellas, pero la evidencia se acumulaba en su contra. En el juzgado, la multitud se hizo más fuerte, sus voces resonaban en los edificios que los rodeaban. Periodistas de todo el país habían llegado ansiosos por cubrir la historia del valiente general y el policía corrupto. Laura sabía que esta era su oportunidad de cambiar el rumbo. Subió al podio sosteniendo los documentos con fuerza en su mano. La multitud se quedó en silencio. Sus ojos se fijaron en ella cuando comenzó a hablar. Tenemos nueva evidencia de que el detective Collins ha estado involucrado en múltiples casos de mala conducta y corrupción. Laura anunció claramente que los jadeos y los murmullos se extendieron entre la multitud. Ella continuó mostrando copias de los documentos a los medios y explicando cómo vinculaban a Collins con otros casos sin resolver. La revelación fue impactante, pero era la verdad que necesitaba ser escuchada a medida que se difundía la noticia. El apoyo público a Laura y la familia del general Reed aumentó aún más. Personas de todos los ámbitos de la vida se presentaron con sus propias historias de injusticia, lo que agregó más peso al llamado al cambio. El departamento de policía estaba bajo una inmensa presión para actuar y las autoridades superiores comenzaron a tomar nota. Se iniciaron investigaciones en todo el departamento que revelaron una red de corrupción que era más profunda de lo que nadie había imaginado. En medio del caos, Laura recibió otro mensaje de su fuente anónima. Esta vez era una grabación de video que mostraba al detective Collins en una reunión secreta con otros oficiales corruptos. El video era una evidencia clara de que Collins había estado orquestando un encubrimiento para protegerse a sí mismo y a sus aliados. Laura sabía que esta era la pieza final necesaria para derribarlo para siempre. Con la nueva evidencia en la mano, Laura se la presentó a las autoridades asegurándose de que cada detalle estuviera documentado y verificado. La demanda pública porque la justicia había llegado a un punto de ebullición y no había vuelta atrás. Los altos mandos del departamento de policía no podían ignorar por más tiempo la creciente evidencia y la protesta pública. El detective Collins fue arrestado y puesto bajo custodia, su carrera y su libertad pendían de un hilo. El juicio iba a ser un caso histórico, uno que determinaría el futuro del departamento de policía y la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley. Laura sintió una mezcla de alivio y ansiedad al saber que la parte más difícil aún estaba por venir, ya que los documentos filtrados y las grabaciones de video se convirtieron en la comidilla de la nación. Los medios de comunicación transmitieron cada desarrollo y la gente esperaba ansiosamente el resultado del juicio. Laura trabajó incansablemente preparando su caso y asegurándose de que cada pieza de evidencia estuviera lista para ser. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero el creciente apoyo le dio fuerza. De repente su teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de una fuente anónima que decía tener nueva información sobre el detective Collins. Su corazón se aceleró cuando abrió el mensaje revelando un enlace a un servidor seguro. Sin dudarlo, hizo clic en él, revelando una serie de documentos que mostraban que el detective Collins había estado involucrado en otros casos sospechosos. Mientras Laura leía los archivos, sus ojos se abrieron. Había informes de desapariciones inexplicables, apariciones y casos sin resolver, todos vinculados a Collins. Este era el avance que había estado esperando. Sabía que exponer esta corrupción no solo ayudaría en su caso, sino que también traería una reforma muy necesaria al departamento de policía. Decidida, reunió a su adolescente para verificar los documentos y prepararse para presentarlos al público. Mientras tanto, el detective Collins estaba sentado en su oficina sin saber que sus secretos estaban a punto de ser descubiertos. Siempre había sido cuidadoso pensando que era intocable debido a su posición, pero la investigación de Laura era implacable y sintió que las paredes se cerraban con frustración y miedo. Asintió mientras trataba de cubrir sus huellas, pero la evidencia se acumulaba en su contra.
En el juzgado, la multitud se hizo más fuerte, sus voces resonaban en los edificios que los rodeaban. Periodistas de todo el país habían llegado ansiosos por cubrir la historia del valiente general y el policía corrupto. Laura sabía que esta era su oportunidad de cambiar el rumbo. Subió al podio sosteniendo los documentos con fuerza en su mano. La multitud se quedó en silencio. Sus ojos se fijaron en ella cuando comenzó a hablar. Tenemos nueva evidencia de que el detective Collins ha estado involucrado. En múltiples casos de mala conducta y corrupción, Laura anunció claramente que los jadeos y los murmullos se extendieron entre la multitud. Ella continuó mostrando copias de los documentos a los medios y explicando cómo vinculaban a Collins con otros casos sin resolver. La revelación fue impactante, pero era la verdad que necesitaba ser escuchada a medida que se difundía la noticia. El apoyo público a Laura y la familia del general Reed aumentó aún más. Personas de todos los ámbitos de la vida se presentaron con sus propias historias de injusticia, lo que agregó más peso al llamado al cambio. El departamento de policía estaba bajo una inmensa presión para actuar y las autoridades superiores comenzaron a tomar nota. Se iniciaron investigaciones en todo el departamento que revelaron una red de corrupción que era más profunda de lo que nadie había imaginado. En medio del caos, Laura recibió otro mensaje de su fuente anónima. Esta vez era una grabación de video que mostraba al detective Collins en una reunión secreta con otros oficiales corruptos. El video era una evidencia clara de que Collins había estado orquestando un encubrimiento para protegerse a sí mismo y a sus aliados. Laura sabía que esta era la pieza final necesaria para derribarlo para siempre. Con la nueva evidencia en la mano, Laura se la presentó a las autoridades asegurándose de que cada detalle estuviera documentado y verificado. La demanda pública porque la justicia había llegado a un punto de ebullición y no había vuelta atrás. Los altos mandos del departamento de policía no podían ignorar por más tiempo la creciente evidencia y la protesta pública. El detective Collins fue arrestado y puesto bajo custodia, su carrera y su libertad pendían de un hilo. El juicio iba a ser un caso histórico, uno que determinaría el futuro del departamento de policía y la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley. Laura sintió una mezcla de alivio y ansiedad al saber que la parte más difícil aún estaba por venir, ya que los documentos filtrados y las grabaciones de video se convirtieron en la comidilla de la nación. Los medios de comunicación transmitieron cada desarrollo y la gente esperaba ansiosamente el resultado del juicio. Laura trabajó incansablemente preparando su caso y asegurándose de que cada pieza de evidencia estuviera lista para ser asociación entre la policía y la comunidad, allanando el camino para un futuro más brillante. Un día, mientras Laura caminaba por las calles ahora pacíficas, reflexionó sobre el viaje que había atravesado. Los desafíos eran inmensos, pero el apoyo de la comunidad y la búsqueda inquebrantable de la justicia hizo toda la diferencia. Sintió una sensación de orgullo y logro al saber que había desempeñado un papel en hacer del mundo un lugar más justo cuando el sol se puso una vez más sobre la ciudad. Laura miró hacia adelante con esperanza. El legado del general Reed seguía vivo, inspirando a una nueva generación a luchar contra el racismo y defender la verdadera justicia. Las calles eran más seguras, la policía era más transparente y la comunidad era más fuerte que nunca. Laura sonrió sabiendo que juntos habían cambiado el rumbo y creado un cambio duradero. En los momentos finales del acto 10, surgió una última pieza de evidencia que podría cambiar la dirección del juicio. Justo cuando todos pensaban que el caso estaba cerrado, se encontró un nuevo documento que insinuaba una conspiración más profunda dentro del departamento de policía. Este giro inesperado dejó a Laura y a la comunidad preguntándose si todavía había más por descubrir, preparando el escenario para el siguiente capítulo en su lucha por la justicia. La sala del tribunal estaba repleta de anticipación cuando amaneció el último día del juicio. Todos esperaban ver si el detective Ethan Collins, el oficial blanco acusado de matar al general Marcus Reed, finalmente rendiría cuentas. El aire estaba denso de tensión y había mucho en juego. Nunca había estado tan alto. La detective Laura Martínez se mantuvo erguida, sus ojos enfocados en el jurado. Había trabajado incansablemente para descubrir la verdad, enfrentó innumerables obstáculos en el camino. Su determinación había inspirado a muchos en la comunidad, especialmente a aquellos que se habían sentido sin voz durante tanto tiempo. Hoy era el día en que esperaba que realmente se hiciera justicia cuando el juez llamó al tribunal al orden. Martínez sintió una oleada de esperanza. El fiscal presentó las piezas finales de evidencia, incluidos los documentos filtrados que expusieron la corrupción dentro del departamento de policía. La sala quedó en silencio mientras todos absorbían la gravedad de las revelaciones. Martínez había demostrado que Collins no solo era culpable del asesinato del general Reed, también había estado involucrado en otros casos de discriminación racial y mala conducta. El abogado defensor trató de refutar la evidencia, pero la verdad era innegable.
Martínez había conectado los puntos demostrando que Collins tenía un odio profundo alimentado por el racismo. El jurado escuchó atentamente entendiendo el peso del caso ante ellos. La comunidad fuera del juzgado se había reunido en masa para apoyar los carteles inquebrantables que decían las vidas negras importan y justicia para Marcus Reed. Se alineaban en las calles un poderoso recordatorio del movimiento que había surgido de esta tragedia. Cuando concluyeron los argumentos finales, Martin respiró profundamente. Había puesto todo sobre la mesa, y ahora le tocaba al jurado decidir. La sala estaba en silencio, excepto por el sonido del mazo del juez. Damas y caballeros del jurado, ahora pueden retirarse a deliberar, anunció el juez. El jurado salió de la sala, y todos contuvieron la respiración esperando el veredicto. Las horas se sintieron como días mientras la comunidad esperaba ansiosamente el resultado. Las familias de los que habían sido agraviados se sentaron juntas, encontrando fuerza en una esperanza compartida de justicia. La familia de Martínez también estaba allí, orgullosa de su compromiso inquebrantable con la verdad y la igualdad. Finalmente el jurado volvió a mostrar sus rostros serios. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto. El capataz se puso de pie sosteniendo un trozo de papel. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, el detective Ethan Collins, es culpable de asesinato y todos los cargos relacionados. Un gas colectivo llenó la sala del tribunal, seguido de murmullos de alivio y triunfo. Martínez sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. El trabajo duro, las noches de insomnio y las amenazas constantes habían llevado a este momento. La justicia había prevalecido. Collins fue llevado esposado. Su rostro era una máscara de desafío que rápidamente se desmoronó cuando la realidad de su destino se estableció en la comunidad. Estalló en vítores, abrazándose y celebrando la victoria. Para muchos, fue una afirmación largamente esperada de que sus voces importaban y que el cambio era posible afuera. Los manifestantes comenzaron a dispersarse. La posibilidad de que no haya justicia ni paz ahora fue reemplazada por canciones de esperanza y unidad. Los líderes de varias organizaciones subieron al escenario prometiendo continuar la lucha contra el racismo sistémico y honrar el legado del general Reed. Varios miembros de la comunidad se acercaron a Martínez y le agradecieron su coraje y dedicación. Ella sonrió humilde por su gratitud, sabiendo que esto era solo el comienzo de un movimiento más grande. En las semanas siguientes, el Departamento de Policía experimentó reformas significativas. Se implementaron nuevos programas de capacitación para abordar el sesgo y promover la igualdad. La convicción de Collins sirvió como catalizador para el cambio, inspirando a otros departamentos de todo el país a tomar medidas similares. Martínez fue promovido asumiendo un papel de liderazgo para garantizar que los cambios no fueran solo soluciones temporales sino mejoras duraderas. Celebramos historias de